Shankai es una estudiante aplicada, obsesionada con la cocina de su madre. Por eso pensó que debía postular al departamento de nutrición de la universidad, para que la gente amara la comida de su mamá y así pudiera volverla famosa. Su padre es un hombre devoto que adora a su familia, y su mejor amiga de la infancia nunca la suelta. Ambas vieron los resultados de admisión y se emocionaron cuando cada una entró al departamento que quería. En el primer día de universidad, Chen también terminó en su facultad. Está secretamente enamorado de ella, pero se comporta como mejor amigo, aguardando el momento justo. De pronto se toparon con Xiaoyu, su amiga cercana, y los tres decidieron armar un grupo bien unido. Un día, mientras salían de una cátedra, pasó la pandilla popular de chicos, rodeados de chicas por todos lados. En el barullo, alguien chocó con nuestra chica y su teléfono cayó. La pobre se arrastró panza al piso para alcanzarlo, solo para que uno de ellos lo pisara y lo dejara hecho trizas. Ella fue detrás, dispuesta a agarrar a uno del cabello, pero terminó sujetando a la persona equivocada, alguien importante en la universidad. La regañaron con tanta dureza que podía durarle un año. Luego les dijo a sus amigos que no tenía idea de quiénes eran esos tipos populares ni por qué tenían una multitud encima. Entonces una chica de periodismo apareció y soltó que debían ser nuevas, y los llevó a dar una vuelta para explicarles quiénes eran. Resulta que esos cuatro son famosos por su facha, su carisma y su pericia inigualable en un juego llamado Bridge. Nadie ha podido derrotarlos todavía, por lo que naturalmente todos quieren unirse a su camarilla. El primero es Meizuo, agudo e ingenioso, con un humor filoso. Después está Jimen, el misterioso al que nadie termina de entender. Es difícil saber qué pretende y cuándo. El siguiente es Selei, amante de la música y de vibra relajada. Por último viene el más pesado, el líder de la banda, Dao Ming, inteligente, guapo y capaz de hacer plata de la nada. Se dice que ganó 1.000.000 de yuanes con apenas 18 años. Además, practica un juego que intimida a cualquiera, y por eso muchos le temen. En resumen, nadie se atreve a desafiarlos a menos que uno de los cuatro te marque con una tarjeta roja, porque están acostumbrados a que la gente intente hundirlos. Pero no dejan entrar a cualquiera así sin más. Si alguien logra vencerlos, su castigo es brutal. Pueden hacerte limpiar todo el semestre, ponerte en la fuente para humillarte, o incluso encerrarte en el laboratorio por la noche. Cosas diabólicas, de verdad. En una ocasión, Shankai, sintiéndose valiente, intentó acercarse a Dao Ming para exigirle una disculpa por romperle el teléfono. Sin embargo, él la despreció de forma fría y cortante, y la dejó plantada. Después ella llevaba un pastel para el cumpleaños de su amiga Xiaoyu, pero de golpe casi resbaló, y el pastel terminó en la cara de él. La chica sostuvo el brazo de Xiaoyu para no caer, pero el señor del corte perfecto perdió los estribos e hizo un escándalo. Cuando ella intentó disculparse, él la empujó, y con el coraje a mil, ella le cantó sus verdades, lo llamó cabeza dura y afirmó que ya venían aguantando su actitud. Ahora además se descargaba con una pobre chica. Él la agarró del cuello y la advirtió con una mirada helada. Acto seguido le metió una tarjeta roja en el casillero. Ella se enfureció porque no esperaba meterse en ese lío tan pronto, deseando que él y sus amigos se volvieran monos con pelos en la nariz que les crecieran hasta los codos. Mientras Selei, que estaba cerca, le murmuró si de verdad sería feliz viendo a esos tipos convertidos en monos peludos. Ella se disculpó luego, pero él no había intentado asustarla y se alejó con una sonrisa sobradora, como si estuviera actuando en un drama. De vuelta en casa, la madre de Shankai le pidió entregar un pedido de comida y enseguida descubrió que el cliente era Dao Ming. En efecto, él lo hizo para presumir que ayudaba a su familia. Sin embargo, ella entendió que solo quería intimidarla y no permitió que arrastrara la cocina de su madre a su juego. Entonces lo encaró con frialdad, lo desnudó de fachada y lo tachó de carga para la sociedad. Él no lo aguantó y le arrojó la comida en la cara. Se fue llorando y, mientras lavaba la ropa con la bronca atravesada, dos tipos se acercaron a molestarla, aunque Selei apareció de inmediato. Los apartó sin drama y la consoló mientras ella se desmoronaba, explicándole por qué Dao Ming la trataba como basura. Acto seguido la hizo apoyar el peso sobre la mano para cortar el llanto y calmarse. Al día siguiente llegó a la universidad y sin cruzarse con nadie más, se topó justo con Dao Ming. Le plantó una patada. La banda popular lo tomó a risa y lo envolvió como momia. Meizu incluso grabó un video burlón, reporteando el hallazgo del chico momificado que había sido pateado por una chica más baja. Cuando Dao Ming volvió en sí, se enfureció como nunca y juró que haría pagar ese bochorno. No obstante, Selei le bajó el humo, recordándole que, después de que Shankai salió de su casa, dos tipos la acosaron y que no esperara otra cosa. Lo dejaron ahí, envuelto, para que se le pasara la rabia. Más tarde, ella pasó por la sala de música y vio a Selei
Selei tocando. Entró para devolverle el pañuelo y agradecerle, pero él no lo aceptó, de modo que ella propuso verlo en la azotea, mientras él, en calma, dejó claro que ya no pensaba subir, evitando quedar de tercero en discordia. Después, al salir de la universidad, apareció un guardaespaldas para llevarla con Dao Ming, que supuestamente quería disculparse. Sin embargo, aquello parecía el salón de Madame Faucia. Uno la masajeaba, otro la vestía y otro le peinaba, como si buscara convertirla en alguien nueva. Al terminar, esperó afuera y, al ver una foto de Dao Ming con su grupo, clavó la mirada en Selei. En ese momento, Dao Ming entró con pose altiva y dejó caer que notaba su interés por Selei, rematando que no era para ella. Ella mantuvo la frente en alto y dejó claro que pertenecía a quien quisiera. Entonces Dao Ming ofreció convertirla en su novia y, con tal de tenerla a su lado en la universidad, comprarle ropa y un teléfono nuevo. Pero tratándolo como un multimillonario que tira plata porque sí, lo mandó al diablo con un gesto de zapato. Al día siguiente, él presumió ante los amigos que Yang Kai estaba obsesionada con sus ositos de peluche. No le creyeron y, en plan broma pesada, hablaron de meter cucarachas en su casillero o asustarla en el baño. Aunque Jimen y Mei Suo lo consideraron infantil y Selei ni se inmutó. En el café donde ella trabaja, Jimen y Selei entraron a pedir algo y Yang Kai quedó helada, totalmente rígida, incluso después de que se fueran. Ya en la universidad, miraba un mapa en la pared para ubicar un país y Selei señaló París. Esta vez conversaron de verdad, soltaron alguna broma y bajaron juntos desde la azotea, hasta que los amigos le pincharon el globo. Él está enamorado de Jing. Esa noche, Yang Kai vio a Selei en la parada del autobús mirando una foto de Jing, que resultaba ser una actriz famosa. Él comentó su belleza y, con un gesto suave, le besó la mejilla, dejándola flotando en sus fantasías, convencida de que tal vez sí le gustaba. Luego, al cruzarse con Dao Ming, él se burló con su aire de superioridad, pero ella respondió con ironía y lo dejó pagando. Al notar que él hasta había cambiado el peinado horrible por ella, soltó que un mono sigue siendo un mono, por más maquillaje que se ponga. Su amigo se acercó, preguntó qué pasaba y Yang Kai se encogió de hombros, riéndose de la ridiculez de cierto personaje. En ese preciso instante, alguien informó a Dao Ming que Jing había llegado a la escuela. Era la chica de la que Selei estaba enamorado y, por supuesto, toda la camarilla popular la conocía. Todos se apuraron a saludarla y, cuando Jing abrazó a Selei, quedó claro que él seguía perdidamente colado por ella. Al día siguiente los vio juntos y, en consecuencia, decidió enfocarse en sus estudios y olvidarse de él. Sin embargo, Dao Ming no pensaba dejarla en paz. Le pidió que lo acompañara, aunque ella se negó porque iba a comer con su amigo Chen. Cada vez que la veía con Chen, se encabronaba más, hasta que finalmente le mandó a Chen una carta comodín para desafiarlo. Entonces Yang Kai le arrancó la tarjeta a Chen y, con firmeza, le dijo a Dao Ming que resolviera cualquier asunto con ella sin meter a su mejor amigo. Él quiso saber qué veía en ese idiota, y ella remató en frío que al menos era mejor que él, con corazón y cerebro, a diferencia suya. Un día, cuando iba a comer en la cafetería, vio a Dao Ming y trató de no mirarlo, aunque él se le plantó de frente, sin rodeos. Ella se levantó rápido con su comida y tropezó por accidente con alguien que le gritó de inmediato. Dao Ming intervino para apartar al tipo y soltó que, si estuviera con él, no lidiaría con esa basura. La tomó por las mejillas, pero luego Selei llegó a ayudarla y la apartó con calma. Dao Ming la sujetó del otro brazo y le lanzó a Selei que si le gustaba. Él solo pidió que la soltara, elevando el tono, y ambos se pusieron personales. Al final, Dao Ming la soltó y le escupió a Selei que si se iba con ella, lo daría por no amigo. Selei se la llevó y en el baño Jing la ayudó a cambiarse de ropa. Cuando salió, Chen se sentía culpable por no haber podido protegerla y, por lo tanto, decidió empezar a entrenar artes marciales para que nadie volviera a molestarla. Después, Chen propuso viajar a otra ciudad en la próxima semana libre, aunque ella se negó porque no tenía dinero para eso. Chen le aseguró que no se preocupara, ya que su familia tenía una villa allí y que sería un gusto recibirla. Más tarde, mientras Yang Kai estaba acostada, Dao Ming apareció para ver cómo seguía. Su familia quedó impresionada por la pinta y la altura de él, pese a que Yang Kai les dijo que lo echaran porque era la razón del lío. La familia, sin embargo, no le hizo caso y lo invitó a sentarse y a comer con ellos. Él fue educado, muy distinto a su versión habitual, como si no fuera el mismo tipo que la jodía día y noche. Mientras lo acompañaba para despedirlo, él comentó lo que haría en el descanso y le sugirió unirse. Ella se negó, diciendo que no podía pagar ninguna multa, pero él insistió en cubrirla. Ella replicó con dureza que no era nadie para andar pagándole y que, además, ya viajaría con Chen, así que lo dejará ahí. Al día siguiente realmente viajó con Chen y quedó boquiabierta con la villa de su familia. Luego salieron a montar en el bote del padre, sintiéndose un poco abrumada por lo grande y caro que se veía. Preguntó si de verdad era de ellos, aunque él aclaró que en realidad tomarían el más pequeño.
En ese momento la camarilla popular apareció de la nada, como siempre. Jing la invitó a sumarse a una fiesta y ella dudó, evitando armar drama. Aún así, Jing insistió y hasta la llevó a escoger un vestido. En la fiesta, Dao Ming no pudo dejar de mirarla y finalmente se acercó, pero de repente se apagaron las luces y ella cayó por accidente sobre él. Se levantó enseguida, deseando desaparecer porque era la primera vez que se le acercaba a alguien así. Al día siguiente, al pasar junto al grupo, Jimen se burló de ella, soltando que había disfrutado su primer beso robado. Molesta, lo ignoró sin más. Aún así, Dao Ming intervino y afirmó que ella se había dejado caer sobre él de manera intencional. Chiang Kai no estaba para sus opiniones y solo quería evitar que Selei malinterpretara la situación, aunque él respondió con honestidad seca que no le importaba si lo había besado a propósito o no. Entonces ella salió corriendo. Después Chen fue a la casa de Dao Ming y lo encaró, agitando una zapatilla por haberla forzado. Él respondió con suficiencia que si tanto le molestaba, lo resolvieran con un concurso de pesca, y que si ganaba, se arrepentiría. Se fueron a pescar y, curiosamente, pasaron todo el tiempo hablando de Chiang Kai. Dao Ming pensó que no tenía idea, mientras Chen sostuvo que ella era más hermosa de lo que él creía. En un recuerdo, vemos que algo importante desapareció, y el profesor pidió enumerar sospechosos, aunque Chiang Kai se negó a señalar a nadie, confiando en que sus amigos no eran ladrones. La castigaron ese día por defenderlos y, desde entonces, ella y Chen se volvieron inseparables. Mientras tanto, en el concurso de pesca, Dao Ming atrapó un calamar y le dio demasiada importancia, mientras el balde de Xiao Yu estaba a reventar. Al regresar a la orilla, la encontraron llorando, aunque afirmó que solo le había entrado algo al ojo, y Chen no perdió el ritmo, jactándose frente a ella de que había vencido a Dao Ming. Sin embargo, la cara de Dao Ming se puso roja de golpe. Chen se rió y lo llamó pervertido, como si estuviera pensando en lo que pasó entre él y ella, y lo persiguió para golpearlo, haciéndola reír pese a la bronca por sus payasadas. Después del receso, ya en la escuela, abrió su casillero para buscar las zapatillas, aunque no estaban. Por supuesto, el muy rizado de Dao Ming se las había llevado, y hasta trató de usarlas, rompiéndolas en el proceso. Ella suspiró y lo dejó pasar, calculando que sería desperdiciar energía pelear con él. Sus amigos se burlaron y le preguntaron por qué andaba tan ansioso mostrando los zapatos rotos, y él solo dijo que tuviera paciencia, que la estaba atrayendo y que cuando se enamorara la dejaría como a las demás. En la azotea, Chiang Kai vio a Selei dibujando y sintió que estaba retratando a Jing. Entonces notó un poco de tiza en su cabello y, como él no lograba verla, le indicó que bajara la cabeza para quitársela. Justo en ese instante, la chica astuta que anda colada por Dao Ming tomó fotos por detrás. Luego corrió a mostrárselas a Dao Ming y soltó que mirara a la chica que lo había besado en la fiesta, que ahora se acurrucaba con Selei. Furioso, él se largó con toda su rabia. Mientras tanto, Chiang Kai volvió al techo para agarrar algo que había olvidado y lo encontró ahí cargando bronca. Él ya empezaba a creer los chismes. Ella intentó irse, aunque él la arrinconó contra la pared y le exigió que dejara de jugar con él, dejándola desconcertada. Acto seguido, le ordenó que no fingiera inocencia y golpeó la pared a su lado. Ella se aterrorizó y corrió hasta tropezar. Él la sujetó de nuevo y soltó que todo era por su culpa. Ella se vino abajo, le rogó que la dejara en paz y en ese momento él empezó a arrepentirse. Se disculpó y prometió no volver a lastimarla. Desde entonces, cada vez que se veían, evitaban cruzar miradas. Ella tenía miedo de verlo y él se sentía culpable por lo que hizo. Y hasta su amistad con Selei se tensó. Los amigos de Selei le preguntaron si pasaba algo entre él y Chiang Kai, aunque no tuvo respuesta, ya que todos sabían que estaba enamorado de Jing. En el cumpleaños de Jing, Chiang Kai se preparó con Xiao Yu para asistir, y Chen se ofreció a llevarlas. Llegaron a la fiesta y de inmediato fueron al buffet, listas para darse un gusto, hasta que casi se atragantó cuando vio a Dao Ming caminar hacia ella. Por suerte, otra chica se acercó a hablarle y le dio un respiro. Luego Jing llegó con Selei y quedó claro que él pensaba confesar su amor. Tal como predijeron, comenzaron a bailar, y apenas terminó el baile, estaba por confesar, pero Jing lo detuvo y anunció que tenía algo que declarar. Agradeció a todos por asistir y declaró que renunciaría a su puesto como heredera de la empresa familiar para estudiar Derecho en Francia, donde quería ayudar a los pobres. Sus padres se opusieron, aunque ella se disculpó e incluso se cortó el cabello en el acto para demostrar que hablaba en serio y que tenía la madurez para tomar sus decisiones. Al verlo, Selei quedó deshecho. Salió de la fiesta llorando y Chiang Kai corrió detrás para disculparse y abrazarlo. En ese momento, otras dos chicas se acercaron a verlo, por lo que Chiang Kai regresó a la fiesta y empezó a beber de más. Finalmente salió borracha y Dao Ming la vio. Al principio creyó que ella lo estaba escuchando a escondidas y la despachó con fastidio, arrastrando las palabras y acusándolo de fingir. Sin embargo, ella apoyó la cabeza en su pecho y, aunque él intentó apartarla para evitar malentendidos, terminó vomitándole encima. A la mañana siguiente, ella despertó confundida por cómo llegó a casa, mientras su tía contó que Dao Ming la había llevado tras verla en la universidad. Luego él exigió una reacción, aunque ella, con frialdad, soltó que no debía esperar nada.
nada, porque jamás se disculpó por lo que hizo. Acto seguido, él la tomó del cuello y afirmó que ahora estaría feliz porque Jing se apartaba de Selei, pero la verdad era que no sentía alegría alguna. Entonces subió a la azotea para animar a Selei, deseando que frenara la partida de Jing si de verdad la amaba. Al principio sintió alivio, sin embargo verlo abatido la dejó con culpa, así que incluso habló con Jing para pedirle que lo reconsiderara. Jing, firme y terca, decidió perseguir su sueño y se marchó. Selei escuchó aquello y, encendido, la regañó, ordenándole que se ocupara de sus asuntos en lugar de meterse en su vida privada. Ella intentó explicarse, remarcando que solo le preocupaba a él, pidiéndole que no fuera mezquino y que aflojara de una vez. Más tarde, todos aguardaban en la estación para despedir a Jing cuando apareció Daoming con un regalo, y Chen insistió en mirar dentro, aunque resultó una broma tonta. Ella pensó que Selei quizás sería más feliz viviendo libre como Chen en lugar de amargarse por Jing. Entonces Daoming notó su cara caída y quiso saber por qué estaba tan bajoneada, y ella respondió que eso solo se entendía cuando uno estaba enamorado de alguien que la estaba pasando mal. Cuando llegó Jing, todos se despidieron y justo después apareció Selei. Ella se enojó porque llegó tarde y se perdió la despedida, sin darse cuenta de que él había tomado en serio su consejo y había reservado un asiento en el próximo vuelo a Francia para verla de nuevo. Él le agradeció con un beso rápido en la frente. Chen, mirando de lejos, murmuró para sí que apenas era un beso en la frente y que aflojara, porque parecía que ya estaban saliendo. Mientras el avión despegaba, Daoming intentó decirle algo, aunque el ruido tapó sus palabras. No las repitió y se fue. Lo que dijo sin que ella lo notara fue que saliera con él. Pasado unos días, Chen recibió un mensaje invitándolos a él y a nuestra chica a jugar bridge con el grupo. Ella se puso nerviosa, sabiendo que probablemente perderían, aunque Chen se mantuvo relajado y confiado. Con cierta duda, aceptó unirse, y Daoming sonrió con sorna, diciendo que si ya tenía miedo, mejor se fuera porque no tenía chance. Molesta lo tildó de desagradable por querer intimidarlos así. Daoming repartió las cartas con dramatismo, mostrando oficio como si fuera un bromista profesional. Al principio, ella y Chen se entusiasmaron, creyendo que habían ganado, hasta que él soltó el as de espadas y la preocupación les cayó encima. Entonces Chen, nervioso, arruinó las cartas y, a escondidas, deslizó el as en su bolsillo sin que lo notaran. Por desgracia, lo atraparon y admitió la derrota, preguntando qué pedían. Los amigos de Daoming arrastraron a Chen y dejaron a Daoming a solas con ella. Entonces ella preguntó qué quería, y él, con un manotazo, apartó la mesa, aclarando que lo único que deseaba era que lo llevara a cenar. Al día siguiente fue de compras con su madre, por lo que llegó tarde a la cita con Daoming, quien había esperado 4 horas bajo la lluvia. Cuando por fin apareció, él la recibió con un abrazo apretado sin dudar. Luego ella lo llevó a comer al lugar más barato que encontró, aunque él venía con la idea de algo elegante, quizá hasta la torre. Y aún así, todos los sitios que intentaron estaban cerrados. Finalmente subieron en ascensor rumbo a un café en la azotea, pero el aparato se averió y quedaron atrapados. Su teléfono estaba muerto de tantas llamadas que le hizo y el de ella tampoco servía. Así que reinó el silencio hasta que él se desmayó por fiebre, contraída por empaparse en la maldita lluvia. Ella le acomodó la cabeza en el regazo, lo cubrió y lo cuidó como pudo, mientras su familia se angustiaba por su ausencia. A la mañana siguiente, él despertó y la vio dormida a su lado. Ella reaccionó enseguida, aseguró que estaría bien y que pronto podría irse a casa, donde su madre lo atendería, aunque él confesó que no veía a su madre desde hacía años, porque trabajaba en Londres y que su padre había fallecido, dejándolo a la buena de Dios. Ella sintió lástima y entendió mejor su mal carácter. A ratos bromeó con que ahora él le debía una, lo que lo dejó descolocado, y entonces aclaró rápido que no hablaba en ningún sentido raro. En ese instante, los técnicos abrieron la puerta y quedaron rescatados. De vuelta en la universidad, sus amigos la rodearon para saber dónde había pasado la noche, y en medio del alboroto, alguien avisó que Daoming la buscaba. Cuando apareció, le entregó una bolsa que ella tomó por regalo, aunque solo era su chaqueta olvidada. Se la puso sobre los hombros y de inmediato todos asumieron que durmieron juntos, así que el chisme de que estaban saliendo se regó sin freno. Una chica que quería ganarse su confianza incluso insistió en salir juntas esa noche. Ya en el club, aquella nueva amiga tanteó si ella le presentaría a Daoming, creyendo que no había nada serio, y para esquivar el drama, ella bebió de más hasta que, entre luces y ruido, vio a un extranjero pinchando música y lo confundió con Selei. Se sentó a su lado y le soltó que le gustaba. A la mañana siguiente despertó en una habitación de hotel. Encontró un mensaje del tipo Thomas, que se había ido temprano para no molestar, y dejó su número por si quería hablar. Ella, avergonzada, masculló que esa mierda podía arruinar su reputación y salió rumbo a la uni. El profesor la estaba esperando con cara de pocos amigos,
pidió explicaciones y ella se escabulló. Justo entonces, Thomas escribió que ya estaba en el campus, pero no sabía dónde verla. Y ella salió disparada para evitar que hablara con cualquiera. En ese mismo momento, apareció Dao-Ming con sonrisa sobradora. Ella lo cortó diciendo que tenía otras cosas que hacer. Y él, al verla pálida, la sentó a comer. Empezó a tragar rápido para escapar, aunque Thomas llamó avisando que estaba cerca de la cafetería. Ella se levantó y él, sospechoso, soltó que hablaba con un chico. Y ella lo ignoró para que no se meta en sus asuntos. Cuando vio a Thomas, le explicó el embrollo. Él aseguró que no pasó nada y que solo la ayudó porque estaba borracha, aunque admitió que le alegró escuchar que le gustaba y que quería conocerla mejor. En ese instante irrumpió Dao-Ming con celos a flor de piel. Exigió saber quién era y por qué estaba con ella. Y ella, en pánico, lo presentó como un primo que buscaba el baño. Aún así, Dao-Ming remató diciendo que era su novio y que el otro se hiciera a un lado. Thomas, sorprendido por la supuesta relación, se marchó sin más. Después de eso, ella enfrentó a Dao-Ming, fastidiada, por convertirla en su novia a la fuerza, y él, dolido, se fue. Por desgracia, una foto de ella con Thomas se filtró y encendió rumores de que jugaba a dos puntas con Dao-Ming y con el extranjero. Ella intentó llamarlo para aclarar, aunque él no contestó. Se fue a descargar a la piscina, tirando largos con bronca. Sus amigos notaron el desajuste, vieron la foto y fueron a buscar la versión de ella. Entonces explicó todo, incluso que publicaron la imagen sin su permiso. Y juntos se pusieron a buscar cómo bajar la foto de todos lados. En ese momento, Dao-Ming entró con sospechas, agarró la laptop y vio la foto por sí mismo. Furioso, salió hecho humo. Sin embargo, mientras iba hacia ella, terminó empapado cuando una chica en las escaleras le tiró un balde de agua encima. Cuando por fin la enfrentó, ella soltó que los rumores le valían si él confiaba en ella. Condenado y frustrado, preguntó desde cuándo le importaba su opinión. Aún así, se notaba alterado. Así que se fue a caminar hasta el lugar donde la había esperado bajo la lluvia. Allí, Jing lo encontró sentado solo. Estaba tan aturdido que la confundió con su amor y la dejó llevarlo a casa. Cuando reaccionó, intentó irse, pero ella le rogó que se quedara. Confundida, no entendía su apego a alguien sin riqueza ni apariencia descomunal, imaginando que solo buscaba a quien siempre estuviera ahí. Incluso se ofreció a ser esa persona. Sin embargo, él le pidió que no se comparara con su chica y que lo dejara pasar. Más tarde, arrepentido por no confiar, Dao-Ming fue a buscarla. Vio a dos tipos intentando arrastrarla y, de inmediato, intervino. Los tumbó a golpes y la llevó a casa para que estuviera a salvo. Mientras le curaba los raspones, ella refunfuñó que fuera más amable. Él respondió si así le agradecía y entonces ella le dio las gracias, entendiendo que de verdad la cuidaba. Luego quiso saber si había pasado algo con Thomas. Ella se rió y dijo que ni lo conocía bien, así que entre ellos no había pasado nada. Satisfecho, advirtió que, de haber pasado, se habría puesto loco. Ella lo pinchó por lo nervioso y él, cruzado pero honesto, soltó que quizá era porque le gustaba. Sorprendida, salió corriendo, sin creer que lo dijo de frente. Al día siguiente, fue a encarar a su amiga y descubrió que ella misma había subido la foto con Thomas. Celosa, incluso se aseguró de que él la llevara a casa aquella noche. Aunque ardida, la perdonó y en clase admitió que la publicación fue un error. Después, Dao-Ming llegó con un teléfono nuevo. Ella lo rechazó, afirmando que quería recuperarse sola. Él no se lo devolvió y siguió jodiéndola hasta que apareció Selei. Ahora es mi novia, lanzó Dao-Ming. Selei preguntó si hablaba en serio y ella, tajante, lo corrió con un acete a un lado. Al llegar a casa, encontró que Dao-Ming le había mandado electrodomésticos nuevos. Por eso lo citó en un café, para exigirle que se los llevara, bromeando si pensaba casarse o qué. Mientras tanto, Selei apareció con una chica nueva, presumiblemente su novia. Dolida, se fue, sin entender cómo dejaba a Jing tan fácil. Días después, subió a hablar con él en la azotea, y él preguntó si de verdad salía con Dao-Ming. Ella respondió que no, que todo era idea suya. Entonces él sonrió y dijo que, en ese caso, debían salir ellos. Al verla tensa, añadió que era broma, aunque propuso salir a escondidas de Dao-Ming. Confundida por el coqueteo liviano, nuestra chica se fue. Luego, al salir de una conferencia, Dao-Ming apareció de golpe y la llevó al aeropuerto, anunciando que se iban de viaje. Atónita, protestó que ni siquiera avisó a su familia. Él respondió que ya habló con ellos y tenía permiso. Como era solo el fin de semana, aceptó a regañadientes. En el avión se puso nerviosa y le apretó el brazo en el despegue, soltándolo de inmediato por vergüenza. Al llegar al hotel con el grupo, quedó boquiabierta con la vista. Dao-Ming, campante, dijo que esa era su habitación, aunque cada uno tendría su cama. Fue respetuoso, apenas la picó un poco. Mientras se preparaban para dormir, aseguró que no la tocaría, mientras ella no sintiera nada por él. Luego se acostó en su cama, algo chica. Ella ofreció cambiar, pero él retrucó
explicó que si quería esa cama, viniera a dormir a su lado. Entonces ella se apuró a volver a la suya, tímida y con el pulso acelerado. Más tarde esa noche, ella no pudo dormir y salió a caminar por la playa. Allí encontró a Selei sentado solo y conversaron en calma. Él le pidió un abrazo de 5 minutos porque se sentía hundido, y ella soltó que mejor lo abrazara su nueva novia. Él admitió que no podía acercarse a alguien a quien no amaba, y contó cómo lo suyo con Jing se había roto, porque aquello que antes parecía cariño ya no existía. Mientras tanto, Dao Ming la buscaba con desesperación, convencido de que podía haberse ahogado. Y cuando por fin la halló, ella explicó que solo salió a despejarse y que olvidó el teléfono. Al día siguiente, la novia de Selei chismoseó que él pasó la noche en la playa con actitud rara, y cuando le preguntaron si se cruzó con Shankai, dijo que sí. A la par, Chimène y Mei Suo toparon con la noticia de que Jing iba a casarse con un empresario en Francia, y entendieron que de ahí salía la angustia de Selei. Esa noche, con el corazón apretado por él, Shankai fue a consolarlo. Lloró mientras le decía que tarde o temprano encontraría a alguien que de verdad lo cuidara, y en medio de ese desahogo, él se acercó demasiado. En ese instante, Dao Ming llegó hecho furia y lo golpeó. Ella intentó explicar que no era lo que parecía, pero él se largó encendido, reservó el primer vuelo a casa y se fue sin ella. Ya de vuelta en la universidad, Dao Ming le dijo en frío a Selei que no eran más amigos, e ignoró también a Shankai. Más tarde, ella se encontró con Selei en la azotea y le llevó comida como ofrenda de paz. Se culpó por todo el lío, aunque él sostuvo que no era su culpa, y la invitó a una cita como Dios manda. Cuando la pasó a buscar, la familia quedó encantada, sobre todo la tía y el tío, que se rindieron ante su encanto. Caminaron juntos y él confesó que era su primera cita real porque solía mantenerse reservado. Se disculpó si parecía aburrido y ella aseguró que disfrutaba más su compañía que la de cualquiera. En un momento, una señora mayor casi fue atropellada por un ciclista y Shankai se metió de lleno para protegerla. El tipo se puso grosero y casi la golpea, pero otra mujer intervino a tiempo y exigió llevarla para atender la mano lastimada. Ella se sorprendió al descubrir que la mujer era la hermana de Dao Ming. Quiso escapar antes de que él apareciera, aunque la hermana no la dejó. Dao Ming entró, vio a Shankai y asumió que venía a disculparse. La encaró con bronca por dejarlo tirado, soltó su frustración y demandó una explicación, hasta que su hermana lo abofeteó y le dijo que así no se trata a una chica. La hermana, bastante mandona, insistió en que Shankai se quedara a cenar, e incluso en que tomara una copa. Ella no toleraba el alcohol, y apenas aguantaba el olor, terminó desparramando sus sentimientos y admitiendo que no se sentía digna de Dao Ming por el lío con Selei. Dao Ming escuchó todo, se frustró y se le sentó al lado con la bronca cruzada, porque sus actos habían arruinado la relación. La hermana lo calmó, le recordó que Shankai había mostrado coraje al defender a una anciana, y ordenó que la dejara dormir en la habitación de invitados, y la tratara con más respeto. De vuelta en la universidad, Selei intentó hablar con Dao Ming, pero él estalló y largó que todavía tenía cara para acercarse. Acto seguido, lo echó del grupo y hasta ofreció su lugar a Chen, el amigo de Shankai. Él la quiso cargar con la culpa y pidió que no rompieran la amistad, pero Selei sostuvo que el que arruinó todo había sido él. Para zanjar, Dao Ming desafió a Selei a un juego de bridge, y Shankai, plantada a su lado, decidió jugar con él. Incluso fue a la casa de Dao Ming, dijo que quería aprender y unirse al partido. Y él la abrazó y soltó que, si le decía que lo amaba, cancelaba el juego, y no jodía más a Selei. Ella no sentía eso, así que no pudo decirlo. Su objetivo era apoyar a Selei y evitar que perdiera a sus amigos como perdió a Jing. Practicaron juntos y en un momento él le preguntó si amaba a Dao Ming. Ella se quedó helada, sin respuesta. Luego él preguntó si lo amaba a él, y otra vez silencio. Ella pidió que cortara con esas preguntas y le tiró la pelota, preguntándole si todavía quería a Jing. Él respondió que le creyera si decía que ya no pensaba tanto en ella. Al llegar al campus para empezar el juego, Shankai y Selei se tomaron de la mano, lo que encendió a Dao Ming, que soltó que iban a quedarse así todo el tiempo de la partida. Todos acordaron que, si Selei y Shankai ganaban, Dao Ming los perdonaría, pero si perdían, Shankai dejaría la universidad. El juego arrancó y ellos ganaron las 2 primeras rondas. Incluso se sentían confiados para la última, aunque Dao Ming comenzó a preocuparse y decidió perder. Shankai celebró la victoria con el alma, mientras Dao Ming afirmó que habría ganado si no se retiraba. Ella no entendía por qué él se dejó caer, y Selei le señaló lo evidente. Dao Ming no quería que ella dejara la universidad. Más tarde, en la casa de Dao Ming, su hermana reunió a todos. Mei Suo y Chimène andaban nostálgicos con sus ex, y, en tono de broma, le soltaron a Shankai si recordaba números de antiguos amores. Sin embargo, ella admitió que jamás había salido con nadie. Luego, la hermana de Dao Ming siguió el juego, y le tiró a Shankai qué tan lejos había llegado con Selei, y ella aclaró que apenas habían tenido una cita. Acto seguido, la hermana decidió darles una habitación privada para conversar, y Selei aceptó porque traía mucho por decir. Adentro explicó que le gustaba, aunque no estaba
estaba enamorado y reconoció que todavía intentaba superar a Jing, que no estaba listo para avanzar y que sus amigos quizá tenían razón al notar su interés por Chiang Kai porque peleaba con el recuerdo de Jing. Entonces Chiang Kai le aseguró que solo le importaba su felicidad y que no le pesaba seguir como amiga cercana para siempre. Él le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y le agradeció la comprensión. Mientras tanto, afuera, Dao Ming escuchó a Meizo insinuar que estarían haciendo Chiang Kai y Selei solos allá arriba. Por celos pidió a su hermana la ubicación y ella tranquila dijo que estaban juntos en el piso de arriba. Aún así, él no explotó ni armó escena, sino que se quedó callado, rumiando. Al día siguiente, un amigo de Dao Ming se sinceró y admitió que, años atrás, había dañado a Selei al quitarle un juguete por la fuerza, e incluso quiso llevar amigos para intimidarlo. Sorprendentemente, Selei no se ofendió entonces, por lo que ahora Dao Ming decidió compensar y soltar a Chiang Kai. En consecuencia, la citó en la universidad para devolverle sus libros, dejándola intrigada por el repentino cambio. Paralelamente, Selei también pensó en apartarse de Chiang Kai, porque Dao Ming era un amigo de toda la vida, aunque no se lo diría de inmediato, deseando que ella valorara y entendiera. Luego, Dao Ming anunció ante el grupo que se mudaría a Londres para instalarse. Selei escuchó y le soltó que no se fuera por su culpa. En ese instante, Chiang Kai entró visiblemente afectada por la partida, y por pura defensa, Selei se burló más, diciendo que ahí quedaba la chance de salir con él sin culpa. Ante esto, ella se frustra, y le deseó que se fuera a divertirse con algunas rubias en Londres. Poco después, comenzó a trabajar en el restaurante Frankie's, y mientras le daban vueltas las palabras de Dao Ming, se quemó sin querer. Tian, su compañero, corrió a poner gasa y algodón. De inmediato, una chica avisó que un hombre afuera armaba escándalo y se negaba a irse sin verla. Frankie, el gerente, le marcó a Dao Ming que ese era un lugar de trabajo y que no podía mandar. Chiang Kai intentó decir lo mismo para que soltara, pero él la tomó de la mano y Frankie pidió saber quién era para llevársela. Casi estalla otra pelea, aunque Chiang Kai metió calma y le exigió a Dao Ming que cortara el show molesto. Él se llamó idiota por ir a despedirse antes de partir y se marchó decidido a no volver. Acto seguido, Selei corrió al aeropuerto para decirle algo clave antes del despegue. Ya en vuelo, Dao Ming hervía por dentro, con ganas de bajarse a mitad de camino, hasta que su hermana le encajó una bofetada y le recordó que eso no era un colectivo. Cuando llegaron a Londres, Dao Ming pisoteaba la ciudad con ansias de regresar. Selei le admitió que no había pasado nada con Chiang Kai y que entendió de una vez que en realidad la amaba a ella. Entonces Dao Ming intentó llamar a Chiang Kai al restaurante, con la excusa de que su padre pedía su regreso urgente, aunque al descubrir que era él, ella colgó. Por lo tanto, decidió divertirse en Londres mientras tanto. Al día siguiente, en el trabajo, todos estaban tensos porque Tian iba a una prueba grande de cocina y debía preparar pescado. Sin embargo, dejó la olla demasiado tiempo y se arruinó, y el reloj corría antes de la llegada del chef. En ese punto, Chiang Kai intervino para salvar el plato, aunque la salsa demandaba demasiado tiempo. Recordó que una vez usó hojas de camafeo como sustituto y sugirió que Tian saliera volando a comprarlas mientras ella arrancaba la preparación. Él salió disparado, pero en el regreso alguien chocó con Chiang Kai. Las hojas cayeron y otro hasta las pisó. Por suerte, encontró a una señora vendiendo camafeo y compró justo a tiempo. Finalmente, volvió al restaurante cuando el chef ya estaba frente al pase. Y, para alivio de todos, al chef le encantó el plato. Al día siguiente, Tian fue a comprar hojas de camafeo en la tienda de siempre y notó la tarjeta de Chiang Kai. Aparentemente no pudo pagar las licencias porque eran carísimas, así que dejó su tarjeta como garantía hasta poder volver y saldar. Más tarde, la dependienta mencionó que ella también había tenido un accidente reciente, lo que la hizo parecer aún más admirable a sus ojos. Para agradecerle, Tian la invitó a comer y conversaron sobre sus vidas. Le contó que su madre había fallecido y que vivía con su padre, pero que peleaba duro para salir adelante. Sintió que eran parecidos, ambos luchando contra la marea. Después de cenar, la acompañó a casa y le pidió que se quedara a su lado cada vez que cocinara. Ella lo tomó como ayudarlo en la cocina, aunque entonces apareció Dao Ming e interrumpió, soltando que no solo quería ayuda, la quería como futura novia. Agregó que antes de involucrarse, debía saber que Tian era heredero de una gran farmacéutica china y fingía ser pobre. Se sintió engañada por la pose de Tian y le dijo que había trivializado sus propias batallas. Tian explicó que no buscaba minimizar sus dificultades, solo plantarse ante su padre. Luego Dao Ming irrumpió en su casa, alegando que volvió de Londres para salvarla de un timo. Cuando su madre salió a recibirlo, su padre también se alegró de verlo y le ofreció la habitación de invitados. Pero Dao Ming entró con confianza al cuarto de Chiang Kai. Ella le ordenó levantarse de su cama y dejar su espacio, aunque él se encogió de hombros, diciendo que si tenía sed, alguien debía traerle agua. La picó todavía más, preguntándole si había tomado la mano de Tian. Chiang Kai lo negó y le exigió retroceder. Al día siguiente, mientras
Shankai se cambiaba en el baño, Dao-Ming entró sin tocar, como si fuera un granero, e incluso entró su madre. Al verlos en una postura incómoda, la madre cerró la puerta con picardía, soltando un ups. Más tarde, en el restaurante, Shankai volvió a ayudar a Tian. Aclaró el malentendido, diciendo que solo quería que lo valoraran por lo que era, no por su plata. Ella entendió el punto y dejó el enojo. Cuando Shankai llegó a casa, su familia estaba frenética, porque el padre había perdido 1 millón de yuanes en una inversión, y enfrentaba cárcel si no pagaban. La madre lloraba, sin codicia, solo temiendo que él no estuviera con ellos. Dao-Ming vio a la madre quebrada y decidió ayudar, entregándole a Shankai su tarjeta. Ella se negó, pero él preguntó si quería ver a su padre en prisión, insistiendo en que luego podría devolverlo. Shankai dudó sin idea de cómo pagaría tanto, por lo que Dao-Ming le dijo que se vieran después de la uni. Al día siguiente, tras clase, ella fue a su casa y él se acercó, sugiriendo una forma más rápida de devolverle. Ella lo abofeteó entre lágrimas, declaró que era una mujer honorable, que tomara su dinero y que no lo necesitaba. Él se rió y le pidió que dejara de pensar lo peor. Su plan era inscribirla en un concurso de cocina con premio de 1 millón de yuanes. Mientras revisaba los requisitos, él seguía burlándose y acercándola, dejándole claro lo manipulador que podía ser. Luego le dijo que le devolviera el dinero, pero sin olvidar los intereses. Ella preguntó cuánto quería y él solo pidió un beso en la mejilla. Cualquiera lo habría mandado al carajo, pero ella lo besó rápido y salió disparada. Aún en modo damisela, la hermana de él decidió entrenarla para la competencia, ya que también trabajaba en lo culinario, e incluso la invitó a quedarse un tiempo, un verdadero retiro de recuperación. De noche, él la contemplaba dormida con esa belleza tranquila. Privado de su presencia de día, empezó a cocinar para que probara sus platos, sintiendo que ella crecía a lo grande. Sin embargo, un día, Tian contó que su padre quería casarlo con una chica rica llamada Seina, que lo amaba, aunque él no sentía lo mismo. Resultó que Seina también competiría para impresionarlo, lo que hizo a Shankai sentir que no ganaría nunca. Hizo las maletas y trató de irse de la casa de Dao-Ming, pero él la frenó y dijo que a dónde iba, que solo usaba eso como excusa para huir. Ella le pidió que se apartara, que le devolvería la plata, ya que no ganaría de todos modos, y estaba decepcionando a todos. Él respondió que con eso también lo estaba decepcionando a él. La llevó a su habitación, aunque ella se resistió. La calmó y soltó que no iba a secuestrarla, y le trajo agua. Luego sugirió jugar un poco, pero con intenciones limpias, solo un juego de cartas. Cuando perdió, él dibujó en su rostro, aunque se detuvo al verla cerrar los ojos, saboreando el instante. De pronto, se inclinó y le dijo que tuviera más confianza. Estaba seguro de que podía ganar la competencia. Al acercarse más, descubrió que ella era todavía más hermosa de cerca. A la mañana siguiente, él intentó tomarle una foto mientras dormía para burlarse después, aunque en cuanto ella lo supo, al despertar, exigió que borrara esa imagen horrible y zanjó el asunto con fastidio. Luego llegó el día de la competencia y Shankai se presentó lista, mientras Dao-Ming y sus amigos se acomodaron confiados para verla. Los jueces probaron plato por plato, seleccionaron a 6 participantes y la incluyeron sin titubeos. Después, en la ronda de pasteles, Kaina deslumbró con técnica impecable, mientras que las piezas de Shankai resultaron inusuales. Sin embargo, ella recordó el consejo de la hermana de Dao-Ming y con aplomo explicó que su receta nacía del cuidado dedicado de una mujer a su esposo enfermo, de modo que el toque afectivo conmovió al jurado. Por eso la metieron entre los 3 finalistas. Ya en la final, con apenas 45 minutos sobre el reloj, la ansiedad se le subió a la garganta, aunque Dao-Ming, con su ruido habitual, la mantuvo enfocada en elegir rápido. Al cierre, el panel elogió la propuesta de Kaina y consideró que el plato de Shankai era demasiado simple, casi replicable por cualquiera. Al final, Kaina se quedó con el primer puesto. Aún así, los jueces, tocados por el proceso, otorgaron a Shankai medio millón de yuanes por el trabajo y la mano fina. Así que ella celebró agradecida con todos los que la bancaron. Más tarde, en la casa de Dao-Ming, el grupo festejó a lo grande, y delante de todos, él anunció una salida para el día siguiente. Ella, colorada por la exhibición, intentó convertirlo en plan grupal, aunque uno a uno fueron despejando el camino hasta dejarlos solos. Al día siguiente, ya rumbo al encuentro, ella se cruzó con un niño caído, lo ayudó y terminó a cargo de él por pedido escrito de la vecina, que debía ir a trabajar. En consecuencia, llegó tarde y apareció con el crío a cuestas. Fueron al zoológico y, aunque Dao-Ming se sintió medio desplazado por la atención volcada en el pequeño, igual lo cargó en los hombros con buena onda. Cuando el nene se durmió, ella lo acomodó con su osito y, con la cabeza revuelta por tanta ayuda desinteresada, intentó entender por qué él siempre estaba ahí. Él, ya cansado de la desorientación, se marchó y la dejó con el chico. Y quizá no le faltaba razón. Después, en el trabajo, el gerente la envió a atender a un grupo de clientes guapos que, con pura facha, se ofrecieron a colaborar y atrajeron multitudes. Las ventas explotaron y ella, junto con su amiga, se ganó un buen bono. Así que los amigos la picaron para sumarse al viaje a Canadá, sin lugar a excusas. Aún con la presión, ella dudó por la discusión reciente con Dao-Ming y
por lo tenso que sería toparlo allá. Sin embargo, él se enteró y llamó para poner condiciones, mientras ella lo mandó a meterse en lo suyo y publicó una foto con su amiga celebrando la ausencia de gente molesta. Para evitar que el grupo se colara en el plan, insinuó que el padre no había financiado ese paseo y que no podían caer sin aviso. No obstante, los muy caraduras dijeron que bastaba con asegurar que iban como invitados. Finalmente, ya en Canadá, los recibió el propio Dao Ming con una sonrisa sobradora y con la puerta abierta para que quien no estuviera a gusto se volviera. Ella lo miró en silencio, tragó el orgullo y siguió el itinerario, mientras la amiga cortó el jueguito de coqueteos baratos con bromas filosas, y el viaje continuó, entre tensión, chispas y esa cercanía que quemaba. Esa noche, mientras jugaba, Dao Ming se sorprendió de que ella siguiera en el mismo plan, y, acto seguido, recordó que Cherry no había regresado, así que fue a preguntar por ella a Celei. Aunque él no sabía dónde estaba, algunos chicos parecían ocultar algo, y repitieron que Cherry había salido a caminar y no había vuelto. En consecuencia, Shankai salió a buscarla junto a Celei, mientras Cherry, en realidad, estaba con Jimen y Meizuo. Entretanto, Dao Ming sintió que algo andaba mal, dejó el juego a medias y Celei regresó solo, suponiendo que Shankai ya había encontrado a Cherry, hasta descubrir que no era así, Cherry estaba a salvo. Sin embargo, el verdadero problema era la tormenta de nieve que se venía encima. Entonces Dao Ming corrió a buscar a Shankai y la halló tendida sobre la nieve, empapada y extenuada. La cargó, la llevó a una cabaña y, tras dejarle su chaqueta, salió a juntar leña para encender un fuego. En la cabaña, Shankai seguía congelándose por la ropa mojada. Por eso, Dao Ming, consciente del riesgo, se desvistió y le pidió que hiciera lo mismo, dándole la espalda para asegurarle privacidad, y la envolvió con él bajo una manta para darle calor. Aunque dudó, comprendió que él solo intentaba evitar que se agravara su estado. A la mañana siguiente, el equipo de rescate los encontró y bromeó con la situación. Mientras Dao Ming la condujo de regreso, enfrentó a los alborotadores y exigió consecuencias. Quiso echarlos, pero ante las súplicas dirigidas a Shankai, ella permitió que se quedaran con la condición de ayudar en la limpieza. Más tarde, durante el descanso, los amigos de Dao Ming no resistieron las chanzas sobre la noche en la cabaña. Jimen y Meizuo hicieron teatro barato. Él se sonrojó y se marchó apurado, solo para volver a ser blanco de burlas al equivocarse de baño. Esa misma noche, en la celebración de Año Nuevo, por fin tuvo un momento a solas con ella. Él insinuó que esperaba escuchar algo importante, aunque Shankai, perdida, creyó que le reclamaba el dinero pendiente, y él, frustrado, la dejó en su burbuja de ignorancia. Con los fuegos artificiales de fondo, terminó confesando lo que sentía, aun cuando ella no lo oyó bien, y se liberó al fin de ese peso. Días después, en una reunión con excompañeros, Shankai se cruzó con Xiaobao, que en el pasado había estado enamorado de ella y ahora la alabó sin filtros. Dao Ming, avisado por Jimen de que Shankai y Cherry estaban en una fiesta, se presentó sin invitación y no le dejó un segundo de respiro. Durante un juego de tragos, Xiaobao intentó cubrirla al notar su incomodidad, pero Dao Ming interrumpió con brusquedad y se plantó como novio delante de todos. Shankai aclaró que no lo era, y Xiaobao, bien posesivo, se le arrimó para marcar terreno, lo que encendió aún más a Dao Ming, que la apartó para hablar a solas. Sin embargo, al empezar a insultar a sus amigos y tildarlos de molestos, ella le paró el carro y le exigió respeto. Incluso Xiaobao la respaldó y lo invitó a largarse si tanto le molestaban. Dao Ming perdió la paciencia, se armó la gresca y todo terminó en el hospital. A continuación, Shankai, hecha furia, lo abofeteó y le señaló que había cruzado la línea. Si veía a sus amigos como un estorbo, también la veía hacia ella, y no se equivocaba. Sus propios amigos lo llamaron a la cordura y le dijeron que debía disculparse porque se pasó de rosca. La próxima vez que la vio, Shankai conversaba con Jimin, y Chen le hizo señas para que se disculpara. Aún así, cuando él se acercó, ella lo ignoró sin titubear, dejando claro que el perdón no llegaría tan fácil. Más tarde, en la biblioteca, ella forcejeó con un libro alto, y justo entonces se topó con el hermano menor de Xiaobao, Shen Bing, encantándose con el reencuentro. Él recordó que hacía años no la veía desde aquellas entregas de comida en su casa, y además confesó que perdió el respeto por Dao Ming cuando lo oyó burlarse de ella, tratándola de tonta e imposible de querer, cosa que lo llevó a llamarlo idiota. Ella cortó la tensión antes de que estallara una pelea. Luego, mientras comían, Shen Bing redobló el juego para fastidiar a Dao Ming, mostrándose protector y pegado a ella. Dao Ming apareció de la nada, marcó territorio y por poco se arma el quilombo. Ella frenó a tiempo y se alejó con Shen Bing, aunque Dao Ming dejó claro que no pensaba rendirse. Más tarde, durante una salida, Shen Bing le aconsejó mantenerse lejos de Dao Ming, porque el tipo se estaba pasando. Ella, aun sabiendo que él era sobreprotector, admitió que a veces percibía un buen corazón detrás del desastre. Fue por bebidas y, cuando volvió, había desaparecido. Al rato, los amigos de Xiaoyu y de Dao Ming notaron la ausencia y saltaron las alarmas. La habían secuestrado
secuestrado y llegó a Dao-Ming una foto con ella atada y golpeada. Shen Bing reconoció a la banda y pidió negociar. Tenía lazos con ellos, pero el líder guardaba un rencor viejo porque una vez se rompió la pierna por culpa de Dao-Ming y ahora quería venganza. Aún así, prometieron no dañarla, solo querían hacerlo sufrir. Le mandaron la foto, fijaron cita y, aunque dudaban que él fuera, total, no eran pareja, Dao-Ming apareció y les exigió que se alejaran. La golpiza fue brutal hasta que entró la policía. Cuando él abrió los ojos en el hospital, Selei estaba sentado cerca con cara de piedra. Ella entró y de inmediato escuchó que Dao-Ming había muerto. El llanto se le vino encima, hasta que él se quebró de risa y desarmó la farsa como un idiota, cosa que le ganó un intento de estrangulamiento cariñoso mientras los amigos se reían y los dejaban pelearse a solas. Después del bajón, ella admitió que le dolió lo que le pasó y hasta confesó que lo soñó. Y él, como siempre, quiso capitalizar pidiéndole que lo visitara todos los días, a lo que ella cortó en seco. Más tarde, en la azotea, se le vio que la herida de ella pintaba fea y le puso un vendaje. Dao-Ming llegó justo para tirar comentario celoso y acto seguido se fue dejándolos a solas. Entonces por fin él le avisó que se venía su cumpleaños y que debía llevar regalo y look prolijo, porque su madre estaría presente. La noticia corrió entre los amigos, que se pusieron a producirla para una fiesta cargada de empresarios y políticos donde la madre pensaba tejer contactos. Al empezar el evento, los obsequios fueron obscenos y ella se sintió fuera de lugar, como si lo suyo no valiera ni medio. Intentó escabullirse, tropezó con un tirón torpe y terminó en el suelo justo cuando apareció la madre. Dao-Ming la levantó, la presentó, sin filtro, como la chica a la que amaba, y a su madre casi le da algo. No podía creer que él eligiera a alguien sin apellido rimbombante ni conexiones. Selei, rápido de reflejos, metió una mentira piadosa sobre un padre ejecutivo con proyectos en el norte de África y los Emiratos. Pero la madre, oliendo humo, pidió una prueba de cuna, que tocara el piano. Total, si venía de plata, debía saber. Ella, nerviosa porque no lo hacía desde hacía años, se sentó, respiró hondo y, contra todo pronóstico, tocó precioso, por lo que el salón quedó helado. Tras terminar de tocar, Chiang Kai admitió que no venía de una familia adinerada y que lo único que podía ofrecer era esa pieza sencilla. Por eso, la madre de Dao-Ming se ofendió y quiso echarla. Entonces Dao-Ming, encendido por la reacción de su madre, decidió irse con Chiang Kai. Tomó las llaves del auto y se marchó pese a la advertencia de que se arrepentiría. Condujeron hasta un hotel de la familia, buscando privacidad para hablar. Allí, él confesó que casi no veía a su madre y que no permitiría que interfiriera en su vida. A Chiang Kai le sorprendió esa apertura. Sin embargo, él explicó que ella lo era todo y que era natural compartirle lo más íntimo. Luego, bajo las estrellas, él se acercó, casi abrazándola, y le pidió que pensara en lo que sentía por él. Ella, aún insegura, se preguntó por qué la elegiría entre tantas, sintiéndose común y sin talentos. Aún así, él la miró con calma, y ella, sonrojada, se animó a entregarle su regalo, una caja de pasteles caseros con formas de sus distintos ánimos, desde el enojo hasta la alegría. Para él, más que simple, aquello tenía peso de verdad. Después, la madre de Dao-Ming se presentó en casa de Chiang Kai con una oferta de 5 millones de yuanes para que lo dejara. La madre de Chiang Kai se indignó y rechazó con firmeza que intentaran comprar el amor de su hija, mientras el padre, entre cortesía y humor filoso, marcó límites hasta que la visita se retiró, frustrada pero aún sin rendirse. Acto seguido, la mujer arrastró a su hijo a una propuesta matrimonial con una rica y hermosa heredera, convencida de que podía aspirar a más. Aún así, la propia chica dudó. En ese momento, Chiang Kai entró a servir comida porque todo estaba planeado para humillarla, como si él debiera casarse con alguien perfecto y no con una chica como ella. Sin embargo, la heredera, Xuan Xiaoxi, rechazó la propuesta y se fue. Dao-Ming la siguió y en la confusión la sujetó creyendo que era Chiang Kai. Escena absurda que acabó con Xiaoxi mordiéndole la oreja, juguetona y cero discreta. Al día siguiente, Chiang Kai lo felicitó con ironía por el compromiso. Lo tildó de inmaduro por jurarle amor mientras se dejaba encerrar en un arreglo y se marchó sin darle espacio para explicarse. Afuera, Xiaoxi admitió que tampoco quería casarse, aunque después del enredo, él empezó a gustarle, porque le prenden las historias que nacen del choque. Más tarde, Dao-Ming apareció molesto por la mordida, pero Xiaoxi, directa, anunció que ahora iba en serio y que se preparara. Luego llevó a Chiang Kai a tomar café con una intención clara: proponer un plan. Como estaba intrigada por Dao-Ming, pero no segura, pidió a Chiang Kai ponerlo a prueba. Si él resistía el coqueteo de su ex, significaba que de verdad amaba a Chiang Kai. Si caía, ambas lo dejarían por voluble y fácil de manipular. Al fin y al cabo, si la relación con Chiang Kai empezó con odio y terminó en cariño, con Xiaoxi podría repetirse. Por eso, cuando Chiang Kai contó que había visto a Xiaoxi inteligente, sincera y guapa, y que quizá la madre no estaba tan errada al elegirla, Dao-Ming se quedó ansioso y herido, temiendo haberla perdido.
Unos días después, Xiaoxi apareció radiante, abrazó a Yang Kai y anunció, con sonrisa de victoria, que Dao Ming había aceptado salir con ella. Desde ahí, la historia se puso áspera. Al saber que él le pidió una cita a Xiaoxi, Yang Kai decidió darle el espacio para comprobar si de verdad podía amarla. Xiaoxi, encantada con la oportunidad, se olvidó del acuerdo que había propuesto y empezó a pavonearse. Aún así, la chica mantuvo la frente en alto. Nada la iba a tumbar. Sus amigos, sorprendidos por su calma, entendieron que no pensaba rogarle a nadie. Lo que sí la fastidiaba era el bombardeo diario de Xiaoxi con relatos de sus salidas, como si estuviera obligada a escuchar cada detalle. Cada descarga terminaba en el oído de Yang Kai, que no podía creer la caradurez de hablar de una relación sabiendo que Yang Kai era la ex. Un día, Yang Kai los vio pasar discutiendo y, al darse vuelta, alcanzó a oír el desafío. Si de verdad ya no amaba a Yang Kai, que lo demostrara con un beso. Ella, clavada en el lugar, rezó para que no lo hiciera, pero lo hizo y ese golpe pegó donde más dolía. Más tarde, en un café con Xiaoyu, Yang Kai tuvo que tragarse el mal rato cuando Dao Ming entró con Xiaoxi. La amiga la arrastró a sentarse con ellos y, como siempre, Xiaoxi no paró de presumir, hasta que, casi por deporte, invitó al grupo a un resort de montaña de su familia. La chica quiso negarse, pero Selei aceptó sin querer, así que terminó yendo. Ya allí, en un descuido, Selei se fue a hacer un trámite y Yang Kai aprovechó para tantear a Dao Ming con una pregunta cortante que él despachó con su mezcla torpe de frialdad y cariño. Confirmó sin filtro que Xiaoxi siempre lo había querido. Acto seguido, Xiaoxi arrastró a Yang Kai a la sauna y no dejó de desvariar. Habló y habló hasta marear, y la chica, agotada, no entendió tanta obsesión hasta que Yang Kai se desmayó. Entre gritos y vergüenza ajena, Xiaoxi pidió ayuda, y cuando todo se calmó, Selei ya la había llevado al cuarto. Esa noche, el ruido no aflojó. Xiaoxi quiso mudarse con Dao Ming. Él se negó. Ella empujó el límite y él, correcto pero nervioso, mantuvo la distancia. Desde afuera, el drama sonó a desastre. Yang Kai, creyendo lo peor, entró y encontró a Xiaoxi montada sobre él y a Dao Ming tirado en el piso. Escena ridícula que solo empeoró su pena. Al día siguiente, se quedó mascullando su mala suerte. Después de escuchar que pasaron la noche juntos, se apoyó en el hombro de Selei para llorar sin testigos. Al volver a casa, la familia ya estaba empacando para regresar al pueblo y trabajar hasta pagar la deuda. Entonces, como no, apareció otra vez Xiaoxi, pero esta vez, con la verdad en la mano, no había pasado nada. La noche anterior comprendió que él no la amaba y decidió romper. Le pidió a Yang Kai que siguieran siendo amigas porque en serio le caía bien y deseaba que ella y Dao Ming volvieran a estar juntos de una buena vez. Antes de irse, remató con la frase que lo explicaba todo. Él confesó que la única persona en la que pensaba era Yang Kai. Incluso fue a ver a la madre de Dao Ming para decirle que rompía con él porque él amaba a Yang Kai. Aquello desencadenó una discusión áspera que quedó sin cierre, pero dejó claro por fin de qué lado latía ese corazón terco. Mientras tanto, Yang Kai reunió a sus amigos y, entre la risa compartida, alguien señaló la ausencia evidente de Dao Ming. Sin embargo, ella, fiel a su prudencia, remarcó que su casa era pequeña y no necesitaba extras. Acto seguido, irrumpieron invitados no deseados y la reunión se torció. La madre de Dao Ming la acusó de hipócrita por alejar a su hijo de Chuang Xiaoxi. Lanzó dardos contra su familia y quiso imponer su escala de valores. Entonces, con la paciencia agotada, Yang Kai se plantó. Sostuvo que no todo se mide por dinero ni por fachada. Subrayó que la verdadera sofisticación no depende de la riqueza y dejó claro que las mentes superficiales fabrican esos criterios vacíos. De inmediato, los suyos aplaudieron su firmeza y, desde ese instante, decidió que nada interpondría distancia entre ella y ese amor cabezón. Sin embargo, al poco tiempo, el casero llegó con malas noticias. La casa se había vendido para costear la enfermedad de su hija. Le ofreció reembolsos y compensación, pero exigió desalojo inmediato. Ella empacó con el alma en la garganta y, ya en la vereda, hasta pensó en volver al pueblo. Paralelamente, los amigos de Dao Ming le contaron el choque con su madre. Él, incrédulo, salió disparado, decidido a sostenerla, tarareando una valentía tosca que ni el miedo a su madre contenía. Al llegar, la encontró sentada con bolsas a su lado. La abrazó, prometió no soltarla otra vez y, al ver el equipaje, supo del desahucio. Ella planeaba refugiarse en casa de una amiga, aunque él, sin titubeos, abrió su propia puerta. Pese a las dudas por la bronca con la madre, aceptó ya frente a la abuela. Él la presentó como su novia y anunció que viviría allí. La abuela, práctica, pidió que colaborara con limpieza y cocina a cambio del techo. Dao Ming se encendió, pero la abuela distinguió trabajo de servidumbre y Yang Kai, con la frente alta, aceptó. Siempre se había ganado lo suyo y no quería caridad. Desde entonces se sumó al ritmo de la casa. Una mañana
mañana llevó leche al cuarto y lo vio dormido a torso descubierto. Quiso cubrirlo y terminó enredada en sus brazos, con él fingiendo sueño hasta levantarse campante. Bebió, admitió su miedo a perderla con Selei y justificó la guerra a su madre y el adiós a Xiaozi. Ella lo calmó y él la pinchó con esa chanza de que no se echará atrás en la batalla. Más tarde, ella preparó la comida y él quiso comer con ella. Por respeto a la abuela, se negó, así que invitó a las otras chicas para compartir. En igualdad, él cedió, aunque murmuró una cita secreta y nocturna. Llegada la hora, ella se encerró temiendo un papelón, imaginó puertas rotas y decidió escapar por los pasillos. No llegó lejos, porque él llevaba una hora esperando. Con una determinación juguetona, la llevó afuera, lejos del ruido, hacia un cielo limpio de montaña. Allí, bajo meteoros tosudos, le pidió un deseo y le entregó un collar guardado desde el inicio de su historia. Él se acercó y ella dudó, abrumada por el temor de no amar lo suficiente. Sin presión, él la serenó. Importaba su amor, importaba su confianza, importaba el intento compartido. Entonces propuso un mes de noviazgo a prueba. Ella prometió una respuesta a la mañana, con esa mezcla de vértigo y lucidez que los define, y dejó flotando un plazo corto pero sensato. Al día siguiente, mientras limpiaba su habitación, Chiang Kai le recordó a Dao Ming que no olvidara lo esencial, pues le había aceptado salir durante un mes con una condición clara. Si sentía que no podía amarlo, se iría sola sin hacer drama. Él, entusiasmado, soltó que el resultado final no importaba tanto, porque lo crucial era que estaban intentándolo. Y, además, desde ese instante quedaban oficialmente como pareja, lo que lo tenía feliz como niño. En la universidad, apenas la vio, corrió a buscarla para comer juntos, y acto seguido, todos los amigos se enteraron de que estaban en una relación. Sin embargo, ella se sintió incómoda por tantas miradas encima, mientras él lo tomó a la ligera, alegando que era normal por su popularidad y que no permitiría una ruptura por un detalle tan ridículo. En casa, ella llevó fruta para él y para los chicos. Entonces él quiso que lo alimentara directamente. Y apenas lo hizo, Mei Su y Kimen abrieron la boca con descaro, esperando lo mismo. Pero Dao Ming le cerró el paso con una advertencia seca, sin manos porque ella era su novia. Luego, aprovechando el momento, Chiang Kai pidió salir, aunque no sola, sino en plan de cita doble con su amiga y el novio de la amiga. Sin embargo, él se negó por no conocerlos y se puso a hacer berrinche. Ella lo ignoró y anunció que iría de todos modos. Cuando llegó el día, dijo a su amiga y al novio que Dao Ming estaba ocupado y no podría asistir, y decidió marcharse para no sentirse la extraña. Para su sorpresa, él apareció igual, incapaz de negarle nada. Aún así, el novio de la amiga resultó ser una plaga, con preguntas intrusivas que nadie con dos dedos de frente haría. Dao Ming terminó explotando por dentro y soltó con fastidio que era insufrible. Más tarde, todos fueron a una atracción de casa embrujada. Aunque él se opuso al principio, finalmente aceptó y la tranquilizó con calma, insistiendo en que nada era real. Paradójicamente, fue el primero en gritar cuando salieron, dejando a todos entre risas contenidas. El novio de Xiaoyu fue por una bebida, pero antes volvió a picar a Dao Ming con burlas, diciendo que él era demasiado infantil para ir a tomar algo con ellos. Por lo tanto, Dao Ming se apartó a refrescarse para no perder los estribos. Fue entonces cuando lo vio coqueteando con dos chicas, y él, muy descarado, hasta insinuó que eligiera a una de ellas en lugar de seguir con su novia aburrida, lo que colmó el vaso de inmediato. Dao Ming le soltó un puñetazo por doble cara. Cuando Chiang Kai y Xiaoyu llegaron y preguntaron qué ocurría, él se negó a explicar. Frustrada, Chiang Kai lo siguió a casa y preguntó a los amigos por el tipo duro que andaba repartiéndole golpes a todos. Mei Su indicó que estaba en el baño y, como tonta impulsiva, ella abrió la puerta de golpe, encontrándolo sin ropa. Cuando él salió, ella lo regañó por dejarla en ridículo frente a su amiga. Exigió una disculpa y recibió una respuesta seca, con tono de mi culpa supongo, como quien pide paciencia al cielo para bancarse el momento. Después se fue dejándola molesta. Al día siguiente, mientras ella se disculpaba con Xiaoyu por el mal rato, ambos escucharon al novio fanfarronear que su novia era tan aburrida y tensa que ni siquiera lo dejaba besarla. Chiang Kai, atónita pero sin titubeo, le metió un golpe en el estómago y se defendió con firmeza. Jimen vio a Xiaoyu llorando en la calle y trató de consolarla. Luego decidió vengarse por haberla herido. Casualmente, Dao Ming también estaba por allí y los dos lo enfrentaron juntos. La actitud irritante del tipo provocó que Dao Ming le soltara otro golpe, cerrando el asunto. Al salir, él se volvió hacia Chiang Kai con aire de triunfo, mientras ella contestó con ironía cansada que se había ido sin decir palabra tras lanzar el puñetazo. Jimen y Xiaoyu, hartos de las peleas ajenas, se marcharon juntos. Entonces Chiang Kai, preocupada, se encaró con Dao Ming por ese paseo, y él se burló, diciendo que a Kimen le gustaban las chicas atrevidas, así que no se iba a comer a su amiga, aunque a Chiang Kai igual le inquietó que Xiaoyu pudiera enamorarse de Jimen sin darse cuenta. Dao Ming, con los celos atravesados, soltó que preferiría que ella se preocupara por su relación la mitad de lo que se preocupa por la de los demás. Así empezó a sentirse inseguro, dudando de si ella realmente lo amaba, y con el plazo del mes acercándose, temió que lo dejara. Sin embargo, Chiang Kai lo abrazó y dejó claro que quería
formalizar la relación, lo que lo desarmó por completo. Entonces él la llevó a casa, bromeando con que debían verificar su salud mental para asegurarse de que no terminara volviendo con la excusa de estar fuera de sí. Un comentario pasado, pero sin mala leche. Más tarde, ella lo ayudó a estudiar y lo puso a prueba con el libro, porque al día siguiente tenían una conferencia importante, entonces lo felicitó por su avance y remató con un gesto de aprobación, dejando claro que era listo de verdad. Él, descarado como siempre, reclamó una recompensa dulce y la acercó antes de que pudiera escapar. En la universidad, el profesor revisó la tesis y lanzó una pregunta que Dao-Ming encaró con confianza y respondió sin titubeos. Después de la conferencia, Chiang Kai quedó con un nudo en el estómago por los resultados. Entonces una chica se le acercó y soltó que qué suerte la suya, porque su novio la ayudaba a estudiar. Aparentemente, él había hecho pública su relación en redes y armó un revuelo jodido. Ella lo encaró por hablar tan casualmente en línea sobre lo suyo, mientras él, tranquilo, afirmó que siendo su novia, por supuesto quería contarle al mundo. En lugar de agradecer por la ayuda del día anterior, ahí estaba ella regañándolo. Chiang Kai replicó que también lo había ayudado, y él admitió que pensaba agradecerle. Acto seguido, la invitó a salir. Mientras paseaban, él reveló que planeaba mudarse a Londres cuando se graduara. Chiang Kai quiso saber si pensaba volver, pero él lo tomó a broma, como si esperara que ella le rogara quedarse para siempre. Ella pensó en voz baja que si lo pidiera, quería saber si realmente se quedaría. Al día siguiente de salir de clases, él la alcanzó y quiso saber a dónde iba. Chiang Kai explicó que regresaba a casa para vender ropa vieja que ya no necesitaba y cumplir con unas tareas. Él se ofreció a llamar a su abuela para darle el día libre, pero ella se negó porque era una empleada y no podía ausentarse del trabajo en la casa. Las chicas que trabajaban allí echaron a correr porque había llegado Feng, la madre. Presa del pánico, Chiang Kai trató de recoger sus cosas y, sin saber dónde esconderse, se deslizó bajo la mesa justo cuando la madre entraba. Por desgracia, sonó su teléfono y Feng, que prohíbe el uso de móviles durante el trabajo, siguió el ruido y ordenó que saliera de inmediato. Al verla, se quedó helada y le echó en cara que era la misma que rechazó 5 millones y se hizo la santa. Y ahora estaba trabajando en su casa. La ama de llaves saltó en defensa de Chiang Kai. Explicó que llevaba un tiempo laborando allí y que era cumplidora a más no poder. Incluso remarcó lo bien que le había hecho a Dao-Ming, que ahora estudiaba con regularidad y se veía bastante más feliz que de costumbre. Sin embargo, la madre no cedió y exigió que se fuera. La ama de llaves se plantó, afirmó que no la dejaría irse y la madre recordó que la casa era suya y que la última palabra la tenía ella. Fue entonces cuando la ama de llaves, que en realidad era la abuela de Dao-Ming, le soltó que no olvidara ese detalle y explicó que el abuelo había dejado en su testamento que ella debía permanecer a cargo del hogar. Chiang Kai rompió en llanto y la abuela la consoló con firmeza, garantizando que la había salvado y que no iría a ninguna parte. Cuando todo se calmó, la abuela quiso entender cómo había terminado trabajando con ellos. Así contó que, a los 19, estaba endeudada y el abuelo de Dao-Ming la ayudó dándole empleo en la mansión. Con el tiempo se volvió parte de la familia, incluso criando al muchacho. Pero tras la muerte del padre, todo cambió y Dao-Ming llegaba seguido golpeado y hecho polvo. Ahora por primera vez lo veía feliz y gracias a esa chica había decidido protegerla para que nadie la echara. Chiang Kai, queriendo aparentar serenidad, fingió estar ocupadísima e importantísima. La abuela se rió con cariño y le pidió que se calmara, sin hacerla enojar de más. Y entonces Chiang Kai escuchó su plan. Quería que se casaran en secreto, a espaldas de la madre, y luego soltar la bomba sin remedio posible. Chiang Kai pensó medio aturdida que la abuela estaba planeándole la vida completa también. Al día siguiente, ella se quedó con sus amigos cuando Dao-Ming llegó buscando entender lo ocurrido. La llevó a su café favorito para sacar alguna verdad, pero Chiang Kai esquivó el tema porque revelar el plan solo armaría más quilombo. Después, él aseguró que pensaba mudarse de la casa. Ella lo miró con escepticismo, porque ni una taza podía llevar sin derramar, y dejó claro, sin preguntar nada, que la idea sonaba imposible. Él soltó que no le importaba, con tal de protegerla y mantener a su madre lejos. Más tarde, al salir, propuso buscar juntos un nuevo lugar, pero ella lo cortó en seco y, para bajarle la energía, lo arrastró a un juego. Al terminar, él se burló con esa chispa pesada, diciendo que ella era competitiva hasta cuando jugaba y que quién querría casarse con alguien así. Chiang Kai replicó que entonces fuera y consiguiera una chica de voz suave para casarse. Él se rió porque era puro chiste y no estaba interesado en nadie más. Por casualidad, terminaron hablando de su familia y Chiang Kai mencionó que sus padres se habían mudado al extranjero para pagar deudas. Él frunció el ceño y cuestionó que no confiara en él lo suficiente. Él
Él explicó que no quería arrastrarlo a sus líos y que su relación debía ser equilibrada, con esfuerzo parejo de ambos. Si empezaba a depender demasiado de él, ese equilibrio se rompería. Por lo tanto, decidió sorprenderlo. Lo atrajo y le estampó un beso que encendió el ambiente, así de simple y sin vueltas. Al día siguiente, Chiang-Kai caminó por el campus hablando sola, todavía incrédula de haber sido ella quien besó primero a Dao-Ming. Entonces, por pura coincidencia, Se-Lei escuchó su monólogo y soltó una broma pesada sobre lo feliz que andaba él todo el día. Pero Chiang-Kai lo despachó diciendo que no era gran cosa, porque la gente se besaba casual como saludo. Y, acto seguido, se sonrojó y le encajó un zapatazo para callarlo. Luego, le comentó que había escuchado algo turbio sobre la familia de Xiao Yu y que el novio de ella había firmado contratos con Feng, con la sospecha de que la madre podría usar eso para armar problemas. Por lo tanto, Chiang-Kai decidió ir a ver cómo estaban ellos y, además, comprobar qué pasaba con Chen, que llevaba un tiempo sin aparecer. Cuando le preguntó a Chen por Xiao Yu, él dijo que se había ido por un lío familiar. Así, cuando la alcanzó, ella confesó que su padre enfrentaba una demanda y que todo se venía abajo. Por eso, su padre sería transferido a trabajar fuera de China. Harta del caos, Chiang-Kai quiso cortar por lo sano. Se fue directo a la casa de Dao-Ming y ordenó cancelar todo lo que la madre había dispuesto. Para ello, la mujer le puso una condición tajante a cambio: que nuestra chica se mantuviera lejos de su hijo. Chiang-Kai, nada impresionada, tildó a la señora de arrogante, como si el mundo tuviera que inclinarse por dinero, y sin temblarle la voz, le dijo que no era más que una mujer barata y despiadada. Acto seguido, Chiang-Kai recogió su ropa para regresar a su aldea. En ese instante, Dao-Ming apareció bajo la lluvia y la instó a entrar. Sin embargo, ella afirmó que no podía seguir con él y que volvería a su pueblo mientras él le suplicaba una explicación porque habían sido felices y no entendía el cambio. Entonces, Chiang-Kai admitió que la madre había lastimado a sus amigos y que no podía ser egoísta quedándose a su lado. De inmediato, Dao-Ming le gritó que se olvidara de su madre y confiara en él, proclamando que la protegería. Pero Chiang-Kai ya había decidido alejarlo. Por eso, soltó palabras hirientes que ni siquiera quería decir, incluso asegurando que no lo amaba, y luego se fue. En la universidad, los amigos no entendían por qué ella había desaparecido así de golpe. Se-Lei sospechó que todo se debía a lo que había pasado con Dao-Ming, y en eso Chen se puso furioso, culpándolo por la desaparición de Chiang-Kai y escupiendo que por su culpa ella se había quedado sin hogar. Dao-Ming, reventado por dentro, explotó también. Su ausencia lo golpeó fuerte, y cuando una chica se acercó con un pastel para confesarle sus sentimientos, él la rechazó de forma brutal, arrojándole el pastel a la cara. Mientras tanto, Chiang-Kai ya estaba en su aldea ayudando a la familia. Les dijo a sus padres que había vuelto porque los extrañaba, no por la ruptura, y siguió metida en el restaurante, cocinando sus propias recetas. Al poco, la dueña del edificio se acercó con ganas de asociarse y, además, de dejar de cobrar alquiler. Sin embargo, la madre de Chiang-Kai se negó, porque las recetas de su hija no estaban en venta y no quería que circularan, aunque propuso esperar, ya que a la chica siempre se le ocurrían nuevas ideas. Ambas partes aceptaron y todo quedó encaminado. Con el paso de los días, Chiang-Kai empezó a romperla en la cocina. Los clientes alucinaron con sus platos, grabaron videos y los subieron mientras ella trabajaba. Uno de esos videos se volvió viral y Se-Lei lo vio por casualidad en línea. Se sintió orgulloso de ella, pero también se le movió todo por dentro. Entonces, Se-Lei decidió contarle dónde estaba Chiang-Kai y lo empujó a ir a verla. Sin embargo, Dao-Ming, todavía enojado y herido, se plantó con terquedad. Dijo que la había dejado demasiado fácil y que si alguien tenía ganas de verla, que fuera solo, sin arrastrarlo a nada, y dio por terminado el asunto. Al día siguiente, Se-Lei fue a verla al pueblo con la decisión de llevarla de vuelta. Entonces ella lo invitó a comer con su familia y, entre sonrojos, apenas encontró palabras, mientras Se-Lei explicaba a sus padres que había estado demasiado tiempo fuera de la universidad y que no podía quedarse más en el pueblo, aunque quisiera. Más tarde, mientras caminaban, él le advirtió que al regresar probablemente se toparía con Dao-Ming y que debía estar lista. Sin embargo, ella, que lo amaba demasiado como para cargarlo con sus miedos, prefirió callar, porque ya asumía que su relación no sobreviviría a la madre de él y que no valía la pena alimentar esperanzas vacías. Mientras tanto, Dao-Ming, sin entender ese razonamiento, siguió viendo sus videos como un condenado, con el corazón hecho trizas. Finalmente, ella volvió a la ciudad con Se-Lei y, al buscar alquiler, descubrió que los amigos de Dao-Ming ya lo habían resuelto todo y habían preparado un espacio para recibirla. No faltaba nada. Al llegar, los chicos la esperaban junto con Xiaoxi. El departamento estaba listo y hasta habían comprado muebles por su cuenta. Así se sentaron a celebrar y ella se sintió abrazada por amigos que de verdad
verdad se preocupaban por su bienestar. Mientras tanto, Dao Ming vio las fotos que subieron, con ella sonriendo y pasándola bien, y se hundió más en su tristeza. En la universidad, Chimeng le preguntó a Celei por el paradero de Chiang Kai para informárselo a Dao Ming. Aún así, Celei se negó a revelarlo a menos que él lo pidiera de frente. Y, incluso cuando Dao Ming apareció, advirtió a Mei Suo que no soltara nada. Al salir, se cruzaron con Chiang Kai, que escapó al instante porque no estaba lista para enfrentarlo. Entonces, Celei, harto del estancamiento, pidió hablar a solas con Dao Ming. Quería saber si pensaba volver con Chiang Kai, y, ante la respuesta cortante de él, decidió ser brutalmente honesto. Dijo que siempre se había hecho a un lado para verlos felices, pero que si la relación ya estaba muerta, sentía derecho a intentarlo con ella. Admitió que le había gustado desde hacía mucho, y que ahora no permitiría que siguiera llorando por él, por lo que exigió una definición. O volvía con ella, o lo dejaba intentar conquistarla. Dao Ming, frío, respondió que hiciera lo que quisiera. Más tarde, él encaró a Chiang Kai delante de Celei y la llevó aparte. Reclamó su desaparición y ella, entre excusas, quedó en evidencia ante su observación de que siempre huía de las respuestas, al temer por la seguridad de sus amigos por culpa de la madre. Dijo la verdad, y aún así, Dao Ming se enfadó, convencido de que, con honestidad desde el inicio y sin manejarlo como un títere, nada habría terminado tan mal. Ella estuvo a punto de confesar su amor pese a todo, pero él la cortó en seco. Le pidió que no llorara porque no la ayudaría y decretó que no lo evitara más en la universidad, que lo suyo acababa allí y que hiciera lo que quisiera. Mientras se iba, ella lo detuvo para devolver el collar que él le había regalado. Él lo tomó y lo arrojó al agua, y ella, decidida a recuperarlo, se lanzó a buscarlo de inmediato. Entonces Celei la sacó del agua e intentó que soltara el asunto. Sin embargo, ella se negó y él terminó uniéndose a la búsqueda hasta hallarlo, momento en que ella se lo arrebató, porque ya no podía negar lo que sentía por Dao Ming. Luego, Celei la llevó a una azotea para que gritara, soltara toda esa mierda acumulada, sabiendo que necesitaba vaciar el pecho. Con el paso de los días, la abuela la llamó, la retó por no reportarse y la citó. Se encontraron en un restaurante y la abuela preguntó por su relación con Dao Ming. Entonces, Chiang Kai explicó que habían roto por la madre de él y, tras contar toda la historia, escuchó a la abuela dictaminar que se había equivocado. Sacrificó su felicidad para salvar a sus amigos y terminó haciéndose daño a sí misma. Una decisión injusta, porque nadie, salvo ella, cargaría con ese dolor silencioso. Chiang Kai rompió en llanto con cada palabra porque sabía que tenía razón. Apenas la abuela se fue, se quedó pensando un instante y corrió detrás del auto para confesar lo que ya no podía seguir guardando. Admitió que aún amaba a Dao Ming y que por más que lo intentara, no podía mantenerse lejos de él. Al día siguiente en la universidad, Chiang Kai se acercó a Dao Ming como si nada hubiese pasado, y hasta sus amigos quedaron boquiabiertos, convencidos de que estaba forzando la adaptación tras la ruptura. Sin embargo, él ardía por dentro, porque sentía que si ella hubiera confesado su amor, habría enfrentado al mundo entero por ella, y que por lo tanto no tenía derecho a posar de víctima ahora. Luego, en el día de la graduación de Dao Ming, Xiaoxi buscó a Celei para proponerle un plan retorcido, ayudarla a ganarse el corazón de Chiang Kai, a fin de quitarla del lado de Dao Ming y acercarse a él. Celei se negó al principio, pero terminó cediendo a regañadientes. Más tarde, ya con todo el curso mirando, Celei interpretó una pieza para Chiang Kai y la abrazó cuando ella intentó apartarse, pidiéndole tiempo ahora que él se graduaba. Después, Chiang Kai se topó con Xiaoxi y se sentó a charlar con ella. Y, casualmente, deslizó que si Xiaoxi sentía algo por Celei y cómo no la había movido su actuación sincera, mientras aclaraba que a Celei lo veía solo como un amigo que le daba calma. De pronto, Xiaoxi se puso nerviosa, apuró la salida de Chiang Kai con la excusa del trabajo y la dejó confundida por tanta incomodidad. Acto seguido, Chiang Kai vio entrar a Dao Ming al café para reunirse con Xiaoxi y, por lo tanto, entendió el panorama, creyendo que las cosas quizás retomaban su curso entre ella y él. Aún así, Xiaoxi le pidió a Dao Ming una oportunidad y él respondió que seguía amando a Chiang Kai, mientras ella, tragándose el bajón, aceptó quedarse como amiga. Entre tanto, Chiang Kai osciló entre la esperanza de reconciliarse y la caída en depresión cuando pensaba que no sucedería, y ese sube y baja terminó afectando a todos alrededor. Una noche, Celei se ofreció a acompañarla a casa, le agradeció la confianza y el permitirle estar ahí, desde ayudarla con un techo hasta sostenerla en silencio, e intentó acercarse, aunque ella dudó y admitió que sería difícil. Él, aun sabiendo eso, se quedó a su lado como amigo y le aconsejó aferrarse al amor por Dao Ming para no arrepentirse después. Al día siguiente, Dao Ming amaneció decidido a moverse antes de que fuera tarde y fue directo con Celei para dejar claro que no pensaba rendirse con Chiang Kai. Celei, con frialdad práctica, le recordó que la decisión final le pertenecía a ella. Luego llamó a Chiang Kai y le pidió apagar el teléfono por el día. Mientras tanto,
tanto, Dao-Ming la buscó por todas partes sin lograr contactarla. A la mañana siguiente, Se-Lei pasó por casa de Chiang Kai justo cuando Dao-Ming se dirigía allá. Y, tras conseguir al fin la dirección, Se-Lei le contó a Chiang Kai que él lo había llamado la noche anterior diciendo que la quería de vuelta y que esta vez sonaba decidido de verdad. En ese momento apareció Dao-Ming y soltó que ya no podía mantenerse lejos, pero Se-Lei se interpuso y afirmó que llegaba tarde y que ella ya había decidido no volver. Enseguida llegó el autobús. Chiang Kai subió en silencio y los dejó atrás, y Dao-Ming corrió desesperado, incapaz de soltarla, hasta que, justo cuando se apagaba la esperanza, ella también se bajó, porque tercos los dos, no soportaba seguir lejos. Aún así, la paz duró un suspiro. Irrumpió la policía para arrestar a Chiang Kai por el asunto del collar, y todo porque el genio de Dao-Ming había denunciado el robo para que la encontraran cuando no supo dónde buscarla. Al salir libre, ella lo reventó con un par de gritos, pero después lo abrazó con fuerza. La reunión, tierna y caótica, se interrumpió por los estómagos rugiendo, y fueron a comer. Durante la cena, a Chiang Kai no le gustó la idea de mudarse porque no conocía a nadie y dudaba de adaptarse. Él, molesto por la respuesta sonsa, se apartó de mala leche, y ella corrió tras él, aunque apenas alcanzó a despedirse con torpeza. Más tarde, Dao-Ming enfrentó a Se-Lei y le advirtió que se mantuviera alejado. Se-Lei, con calma helada, contestó que mientras ella no regresara con él, todavía tenía chance, y Dao-Ming lo tomó del cuello hasta que Se-Lei, imperturbable, prometió hacerse a un lado. Sin embargo, Se-Lei no lo decía del todo en serio, porque, en el fondo, empujaba a Dao-Ming a sostener a Chiang Kai y a controlarse de una buena vez, ya que lo único que deseaba era la felicidad de ella. Por eso, siguió orientándola hacia él. Finalmente, antes de partir a Taiwán, Se-Lei le dejó a Chiang Kai un mensaje de voz en el que admitió haber querido conquistarla, aunque entendía que su corazón pertenecía a Dao-Ming, y les deseó suerte. Conmovida por esas palabras, Chiang Kai subió corriendo a la azotea para despedirlo, mientras le caían encima los recuerdos de todos los momentos buenos que habían compartido. Mientras tanto, Dao-Ming deambulaba sin rumbo cuando Chiang Kai apareció de golpe. Parecía lista para confesar lo que sentía, aunque volvió a frenarse y, en su lugar, le entregó comida como gesto torpe de afecto. Entonces, con cautela, tanteó si él estaba saliendo con Xiaoxi, y él zanjó el asunto con firmeza, dejando claro que jamás estaría con alguien a quien no ama. Acto seguido, Chiang Kai lanzó de improviso la propuesta de volver a estar juntos. Lo dejó descolocado y casi lo atragantó del susto, porque ella tenía la mala costumbre de ilusionarlo y luego soltarlo al vacío. Detalle cruel que lo dejaba hecho trizas. Sin embargo, esta vez aseguró ir en serio. Pidió retomar la relación y rogó mantener todo en secreto, sobre todo lejos de los amigos, por miedo a que se les escapara. Y, peor aún, a que Feng se enterara y los separara otra vez. Él aceptó y, encendido, quiso besarla. Ella, nerviosa, lo detuvo por vergüenza y por temor a que alguien los viera, aunque él le recordó que estaban en medio de la nada. Aún así, admitió que con solo tenerlo cerca, el corazón le galopaba. En paralelo, Chen y Chimène ya tramaban cómo empujarlos a la reconciliación. Al poco, Chiang Kai notó que gente extraña la seguía. Cuando se cruzó con Mei Suo, él la metió a resguardo y explicó que eran guardaespaldas de Dao-Ming, puestos por la madre para vigilarlo. Así que le advirtió no volver a casa esa noche por seguridad. Entonces, Chiang Kai decidió quedarse con Xiao Yu, pero Mei Suo comentó que ella andaba con Chimène y que estaba a punto de caer rendida, dato que soltó para que Chiang Kai no cargara culpas por interrumpir. Agradecida por esa comprensión genuina, Chiang Kai salió disparada para alcanzar a su amiga. Mientras tanto, Mei Suo y Chimène cerraron con llave a Chiang Kai y a Dao-Ming en una habitación, con él incluso atado, porque la jugada consistía en dejarlos frente a frente sin escapatoria. Desde luego, Dao-Ming no puso objeción, y hasta lo habría agradecido si hubiera sabido el plan. Entonces Chiang Kai tanteó una salida, pero él la pinchó con descaro y la mantuvo cerca, y terminaron conversando. Así, ella quiso saber si él había estado con otras chicas antes, y él confesó que nunca amó a nadie más, aunque los amigos a veces le presentaban chicas, y no siempre rechazaban los avances. Ese detalle le encendió la celosa, cosa que a él le arrancó una sonrisa, casi satisfecho por verla implicada de verdad. Justo ahí sonó la advertencia de un amigo. Los guardaespaldas venían en camino, por lo tanto se escondieron en el baño. Chiang Kai se escurrió descalza por la ventana y Dao-Ming se tiró a la bañera fingiendo una ducha vestido. Maniobra que no convenció a nadie y solo le avivó el enojo contra su madre por asustar a Chiang Kai como si fuera delincuente. Más tarde, Dao-Ming la llamó para confirmar que llegara bien y ella le aseguró que estaba a salvo. A la mañana siguiente se encontraron para que ella recuperara sus zapatos. Él la atrapó en plena rutina matutina, con pinta de clase de gimnasia escolar, y luego se fueron a un lugar tranquilo, donde cayeron en la cuenta de que la intensidad de lo suyo lo superaba por momentos. En ese silencio denso, Dao-Ming soltó de frente que la amaba y quedó a la espera. Sin embargo, Chiang Kai volvió a vacilar, incapaz de soltar una sola palabra, y el clima se tensó al punto de que, si él se hubiera dado vuelta en ese instante, quizá ella ni siquiera lo habría detenido, cosa que ya cansaba a cualquiera por tanta indecisión.
Esa noche, Jimen organizó una reunión de té e invitó a todos, incluidos Dao-Ming y Shang Kai. Como nadie conocía su relación, ambos se comportaron como si apenas se trataran. Y mientras los amigos empujaban a Dao-Ming para que le ofreciera algo de beber, terminaron sentados juntos y disfrutando la velada en aparente paz. Sin embargo, Shang Kai acabó saliendo molesta. Por lo tanto, él la siguió y le pidió saber qué le pasaba. Él admitió tristeza porque sus amigos se desvivían por ellos mientras ellos seguían ocultando lo suyo. Él exigió que si quería que él hablara, primero ella debía asumir sus sentimientos. Justo cuando Shang Kai iba a decirlo, se escuchó a Xiaoyu confesarle a Jimen lo que sentía y recibir un rechazo. Así que Shang Kai corrió a consolarla y luego volvió junto a Dao-Ming. Él, visiblemente frustrado, soltó que en vez de preocuparse por todos, debía enfocarse en su relación, porque ya ni él sabía dónde estaban parados. La presionó para que hablara y ella volvió a evadir. Harto, él se fue decidido a que sería la última vez que la vería. Entonces Shang Kai lo alcanzó, por fin gritó que lo amaba y confesó delante de todos que llevaban tiempo saliendo en secreto. Dao-Ming la abrazó con fuerza, mientras ella, en silencio, juró aferrarse y dejar de esconder ese amor. Pasaron los días y, en una llamada, Shang Kai escuchó que alguien forzaba su puerta. Al acercarse, lanzó un grito justo cuando el intruso huyó, mientras Dao-Ming, del otro lado del teléfono, apenas entendía la conmoción. Ella intentó calmarse como si nada, hasta que otro golpe seco retumbó. Agarró una sartén lista para repartir, convencida de que terminaría en los titulares por tumbar a un colado. Pero resultó ser Dao-Ming, que la rodeó de inmediato, y preocupado por su seguridad, insistió en sacarla de allí. Como se negó, él ofreció quedarse a protegerla, y aunque ella lo echó con terquedad, él pasó la noche afuera, vigilando como un guardián testarudo. A la mañana siguiente, cuando Shang Kai volvió a casa, notó luces encendidas en la vivienda contigua, que se suponía estaba vacía. Golpeó para avisar y se encontró con Dao-Ming, que había alquilado el lugar para cuidarla de cerca a él. Con descaro, dijo que vigilaba a su mascota por si se escapaba, y ella lo fulminó, como si ahora ella fuera la mascota. Esa noche, él no pudo dormir. Admiró la resistencia de Shang Kai para bancarse sus circunstancias, y se sintió afortunado de estar tan cerca. Casi fue a verla y se contuvo para evitar malos entendidos. Salió a tomar aire y la encontró afuera. Sentados juntos, ella quiso saber por qué seguía despierto, y él reconoció que el sueño no llegaba, y de chapa pidió un abrazo antes de que se fuera. Ella, entre escepticismo y ternura, entendió que, si lo complacía, él no la soltaría, porque así de codicioso era cuando se trataba de ella. Más tarde, Shang Kai regresó y no lo encontró. Esperó un buen rato, cada vez más irritada por ruidos de rasguños, hasta que lo descubrió aplastando mosquitos como si fuera una misión imposible. Molesta, lo retó porque el sitio le quedaba áspero y debía volver a su casa. Él se plantó, dijo que quería adaptarse a esa vida y ser parte de su mundo, y ella, tocada por la intención, ofreció quedarse esa noche si no podía dormir, aunque sin ideas raras, como si fuera una madre velando a su crío. Dao-Ming sonrió y recordó que su madre lo abrazaba así. Ella puso los ojos en blanco, tarareó con broma un arrullo pésimo, y él fingió taparse los oídos mientras ella le pellizcaba la oreja para ubicarlo. Después de acomodarse, Shang Kai confesó que, por una vez, se sentía feliz porque él intentaba comprender su día a día. Dao-Ming, conmovido, susurró que quería darse vuelta y abrazarla, pero ya la tenía dormida, tranquila y rendida. Tiempo después, de camino a casa, Shang Kai detectó a los guardaespaldas de él rondando. Entró en pánico, lo llamó para advertirle y descubrió que ya estaba dentro. Corrió, lo tomó del brazo y juntos decidieron buscar un escondite seguro. Terminaron en el departamento de ella, convencidos de que Feng jamás sospecharía que lo llevaría allí. Y mientras Shang Kai lo metía a salvo, él distrajo a los hombres para que ella pudiera colarse sin levantar polvo. Después de refrescarse, salió con la ropa puesta y tomó desprevenido a Dao-Ming. Él, incapaz de resistir, se acercó poco a poco hasta que ella le plantó la mano en el pecho para frenarlo y dejó en claro que seguía insegura entre la incomodidad y el miedo por la rapidez de lo suyo. En ese instante irrumpió Suang, furiosa, convencida de que él la estaba presionando para algo que ella no quería, aunque Shang Kai lo defendió y admitió que había sido decisión propia. Dao-Ming se ilusionó con ese avance, pero la hermana lo bajó a tierra. Nada de apurar pasos ni de llevar la relación más allá a escondidas. Tocaba preguntar cuándo estaría lista y no decidir por cuenta propia. Luego, con temple de general, prometió distraer a los guardaespaldas y les dio vía libre para seguir con lo que estaban haciendo. Dao-Ming aprovechó y pidió una señal sobre el momento para avanzar, y Shang Kai, sin vueltas, fijó un horizonte larguísimo de 5 años. Al poco tiempo, uno de los guardaespaldas lo paró en seco para sonsacarle si pensaba traer a su novia. Él respondió con ese desdén suyo de siempre, y el otro aseguró que no dirían nada, aunque la actitud dejó a Dao-Ming con la mosca detrás de la oreja. Más tarde encaró a su hermana, y ella admitió haber ordenado a los guardaespaldas no meterse en la universidad. Apenas vio a Shang Kai, él la abrazó y ella se puso nerviosa por si los veían, pero él la tranquilizó con la coartada de que Suang ya los tenía untados.
años. Entre tanto, llegó a oídos de Shankai que Xiaoyu volvía a sufrir por culpa de Jimen, que un día se mostraba frío y al siguiente se acercaba como si nada. Indignada, Shankai exigió a Daoming acompañarla a poner las cosas en claro con Jimen, o de lo contrario, daba por roto lo suyo. Cuando lo encontraron, Jimen estaba con otras chicas y Shankai lo increpó sin filtro por jugar con los sentimientos de su amiga. Afuera lo fulminó de nuevo y él, con frialdad cortante, le mandó a ocuparse de lo suyo antes de irse, dejando a Shankai ardiendo de bronca. Para peor, Xiaoyu también se molestó con Shankai por meterse, como si la hubiera mandado a pelear sus batallas. Aún así, se negó a rendirse y le pidió ayuda para ubicarlo otra vez, y Shankai, a regañadientes, aceptó. Después de enterarse de que Jimen podría aparecer en una exposición de arte, todos fueron a esperarlo allí, con los amigos de Xiaoyu matando el rato pegados al teléfono, mientras Shankai se impacientaba y le tiraba un reto a Daoming. Él la calmó y prometió llamar a Jimen, pero el móvil estaba apagado. Cayó la noche. Shankai notó a Daoming cabeceando y le señaló que así se arruinaría la espalda, aunque él parecía más que contento de apoyarse cerca de ella. Finalmente, cuando Xiaoyu propuso rendirse y volver otro día, Jimen apareció por fin. Ella aprovechó el momento para soltar lo que sentía, y él aceptó escucharla. Alivio general. Entonces Meisuo, con humor de cierre, marcó que el drama había terminado y agradeció la paciencia de todos. Mientras tanto, Daoming tomó una decisión grande. Quería que Shankai se uniera a él en Londres y dejar de esconder lo suyo para siempre. Tocaba convencer a Feng y hacerlo oficial. La madre se opuso de entrada, pero terminó dándole un voto de confianza. Días después, paseando juntos, Shankai se fijó en un brazalete simpático. El vendedor explicó que era italiano y que con una presión encendía el de la otra persona para decir que uno estaba pensando en ella. Más tarde, tras la comida, él se ofreció a pagar y ella insistió en dividir. Pero cuando Daoming pasó su tarjeta, el banco la rechazó porque su madre la había bloqueado. Tragó vergüenza y dejó que Shankai cubriera la cuenta. Ya afuera, descargó la bronca por la intromisión de Feng y Shankai lo sostuvo con calma, prometiendo quedarse a su lado pasara lo que pasara. Al regresar, Shankai se ofreció a cocinarle alguna vez, y él bromeó con esa ironía jodida de costumbre sobre estar acostumbrado a comidas que le daban dolor de estómago. Antes de irse, pidió un beso con un comentario medio oscuro, sobre no saber si habría próxima vez. Shankai le dejó uno en la mejilla, sin imaginar que, de verdad, esa sería la última. Momentos después, los guardaespaldas llegaron y se llevaron a Daoming rumbo a Londres a la fuerza. Él, sin armar escándalo, llamó a Meisuo y le dejó todo en altavoz para que entendiera la jugada. Cuando Shankai supo que lo habían arrastrado fuera del país, decidió armarse de valor y seguirlo, tal como él siempre había intentado permanecer cerca de ella. Ya en Londres avisó a Selei que estaba a salvo, y él le recordó que cuidara sus cosas. Aún así, mientras esperaba, dos extraños se le pegaron con amabilidad falsa, le hicieron un truco barato y le robaron. Corrió hasta quedar sin aire, y no los alcanzó. Agotada, vio un restaurante chino y entró. La dueña la recibió con calidez. Shankai contó que había viajado para encontrar a su novio, y de golpe se topó con Thomas, el mismo de China. Thomas se sentó a escucharla, ella explicó lo ocurrido y el motivo del viaje, y él la calmó diciendo que el apellido Daoming era bien conocido en Londres y que podía ayudarla a ubicarlo. La llevó a su apartamento modesto, compartido con amigos músicos que iban justos de dinero. Cuando Shankai pidió una portátil para escribirles a los suyos, Thomas admitió que no había pagado internet. En eso llegaron sus compañeros, y apenas Shankai los vio, los reconoció. Eran los rateros. Se disculparon con vergüenza, confesaron que habían vendido su teléfono y se gastaron la plata, aunque aún conservaban su billetera. Ella se quedó helada por la mala suerte, pero los perdonó y les pidió dejar de robar. Al día siguiente, Thomas la llevó a la casa de Daoming. Allí la recibió la abuela con afecto, la invitó a pasar y le aconsejó mantener la calma. Cuando Shankai por fin vio a Daoming, él se mostró frío e indiferente. La echó con dureza y aseguró que ya no quería tenerla cerca. Shankai sospechó la mano de la madre, y finalmente él admitió que la empresa estaba en crisis y que debía arreglarlo todo, que no podía dejarlo todo por ella, porque no era egoísta como, según él, lo era ella. Esas palabras la destrozaron y se fue hecha polvo. La verdad era otra. La madre lo estaba presionando con el colapso inminente y con un matrimonio que asegurara la confianza del padre y del entorno, o todo se iría al carajo. Más tarde, Shankai salió con Tomás, que se ofreció a acompañarla a casa. En el camino se cruzaron con Selei. Preocupado desde que a ella le robaron el móvil, Shankai le contó todo, incluso cómo Daoming la había echado. Al día siguiente, Shankai despertó todavía dolida. Selei intentó consolarla, convencido de que Daoming no actuaría así sin un motivo de peso, más en plena crisis de la compañía. Para despejarse, propuso dar una vuelta y comprar helado, aunque olvidó la billetera y la salida se volvió una pequeña odisea de dos. Luego fueron a agradecer a Thomas por la mano tendida, pese a que sus amigos le habían robado a Shankai, y Selei incluso insistió en invitarlos a comer. En la mesa, Thomas le preguntó a Selei por qué había venido tras Shankai y si sentía algo. Selei lo admitió sin vueltas, la amaba.
cocina. Thomas también confesó que ella le movía el piso. Recordó aquella vez en que Shankai le declaró amor por error al confundirlo con Selei y ella, colorada, aclaró la confusión de entonces. Llegó la cuenta y, como no, Selei cayó en que no llevaba la billetera. Propuso ganarse la comida, señaló el piano del lugar y entre todos tocaron para el público hasta saldar el día sin terminar en comisaría. En paralelo, la abuela visitó a Dao Ming para saber cómo estaba. Él dijo que anhelaba un plato de una receta vieja y cuando ella se dispuso a prepararlo, él decidió ir y probarlo directamente de sus manos, buscando consuelo en lo familiar. Mientras tanto, Shankai en el balcón hacía maletas para regresar a China. Selei le preguntó si quería verlo una última vez y ella, hecha trizas, afirmó que daba lo mismo, porque se sentía abandonada. Entonces él la abrazó fuerte, sin querer soltarla en ese estado. Mientras tanto, Dao Ming llegó y los vio juntos. Cuando Shankai y Selei se marchaban, él se acercó con ese orgullo herido y Selei, poco impresionado, le dejó claro que no merecía el amor de ella. Aún así, Dao Ming abrió la puerta del auto para Shankai y le recordó la promesa de cocinarle. Ella subió sin responder, pero al cabo de un instante cambió de idea. Bajó y decidió cumplir por última vez. Entonces pactaron un último día a solas. Al llegar a un restaurante, quedó en evidencia que Dao Ming conocía a la dueña, quien servía el mismo plato que Shankai solía prepararle y que él llevaba tiempo comiendo allí. Sentados, él soltó una confesión cruda. Nunca había saboreado realmente nada ni entendido si amaba a la persona frente a él. Ni siquiera sabía si era feliz. Y conocerla le cambió la cabeza porque ya no era el mismo, aunque pese a todo ese amor, no sabía cómo protegerla. Luego le pidió a la dueña que Shankai pudiera cocinar aquella receta por última vez. Después decidieron estirar la noche hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando estaban listos para separarse para siempre, Shankai no aguantó y corrió hacia él. En pleno abrazo, un tipo apareció y electrocutó a Dao Ming con una taser, y ella se desmayó. Al despertar, se encontró en una isla con él, inconsciente a su lado. Cuando abrió los ojos, actuó sorprendentemente normal, como si nada. Mientras tanto en casa, Feng ardía de furia porque ese día debía firmar un contrato con el padre de su socio, y no entendía ese secuestro en un momento tan clave. Incluso recibió un video con Shankai y Dao Ming atados y una exigencia de rescate en la isla. Entre tanto, los dos vagaron buscando comida hasta hallar una bolsa con herramientas de pesca, un encendedor y un poco de agua, y, por lo tanto, optaron por arreglarse solos para sobrevivir. De noche, él quiso hacer guardia por si rondaban animales. Shankai, asustada, lo aferró con fuerza, y él la calmó, salió a explorar y volvió rápido para tranquilizarla. Ella, inquieta, lo siguió sintiendo pasos que al final no fueron nada. Al amanecer, Shankai despertó y no lo vio, aunque pronto regresó, porque había pasado la noche pescando calamares. Ya juntos, él soltó que no la merecía, y que Selei seguramente la había cuidado bien mientras él la hería con palabras. Ella, harta, lo frenó por empujarla hacia otro y le dejó claro que estaba haciendo ridículo, y él prometió no volver a abandonarla. Acto seguido, decidieron dejar el sitio y cruzar hacia el otro lado, donde escucharon voces. Al acercarse, resultaron ser sus amigos, y Shankai explotó porque sospechó todo el tiempo que estaban detrás del numerito, aunque se reveló que la mente maestra había sido Xiaozi, quien mandó a su guardaespaldas a raptarlos sin levantar polvo. Paralelamente, Feng llevó el asunto al siguiente nivel, metiendo a Interpol y a la prensa en la búsqueda. Finalmente, la policía los ubicó, sin embargo, en vez de hallarlos en crisis, los encontraron acurrucados románticamente en una carpa, como si nada, para tapar el papelón, y le vendieron a la madre que todo había sido una broma inofensiva. Al día siguiente, ya de vuelta en el continente, los recibió un enjambre de reporteros. El caos fue tal que no pudieron salir juntos, y, en ese desmadre, a Shankai la empujaron hacia un costado, sin poder avanzar. De pronto, un hombre con cuchillo apuñaló a Dao Ming, lo trasladaron de urgencia y por suerte la cirugía salió bien, aunque él no recuperó la conciencia de inmediato. Entonces a los amigos se los llevaron a declarar por haber sido los últimos en verlo durante la supuesta broma. Cuando llegó Feng, descargó su furia contra Xiaozi por la estupidez cometida y enseguida se volvió contra Shankai para dejar claro que no era bienvenida. Aún así, Shankai se plantó y decidió no moverse del hospital a menos que él mismo se lo pidiera, y la madre, exasperada, se retiró con dramatismo. Más tarde, cuando Shankai se sentó junto a Dao Ming, él empezó a despertar. De inmediato todos corrieron a su lado, y aunque se quejó de dolor de cabeza, simuló no recordar nada de lo ocurrido, pese a reconocer sin problema a los demás, incluida Xiaozi. Entonces Shankai, con el corazón hecho trizas, intentó traerle de vuelta cada recuerdo y dejó claro que lo amaba, que no se rendiría aunque la hubiera olvidado, y que si hacía falta, lo haría enamorarse de ella otra vez. Enseguida, él destapó la farsa. Todo había sido una puesta en escena para arrancarle esa
esa confesión. Ella se encendió de rabia, intentó soltarle un manotazo y terminó con las manos atrapadas, mientras él, muy listo, le masajeaba la espalda pidiéndole perdón como si nada. Aún así, ella siguió molesta. Luego, la vida retomó su cauce, aunque la prensa no la dejó en paz porque ya era evidente que era la novia oficial de Dao-min. Esa noche, Chiang Kai coincidió con Xiao Yu y terminaron con Dao-min y el grupo. Sin embargo, él no estaba en su mejor forma y seguía bebiendo sin haberse recuperado del todo. Entonces, Chiang Kai perdió la paciencia y le cantó las 40 a los amigos por permitir semejante despropósito, ya que cualquiera podía adivinar que aquello podía pasarle factura y que ella no podía cargar sola con todo para siempre. Luego, Dao-min la sacó afuera, la sostuvo con fuerza y, con el típico drama suyo, fingió una punzada para forzarla a apoyar la mano en su pecho y no soltarlo. Después, mientras comían en otro momento, ella volvió a preocuparse por Xiao Yu, porque desde que Jimen apareció, nada fluía. Y, aunque él se burló con esa ironía pesada sobre cómo también había puesto patas arriba la vida de Chiang Kai, por dentro ella reconoció que él era, en realidad, lo mejor que le había pasado. De pronto, él lanzó una propuesta de matrimonio sin florituras, admitiendo que ella lo sacaba de quicio y que probablemente discutirían a diario, pero que aún así quería casarse. Ella desestimó el gesto, convencida de que jamás se arrodillaría para pedirlo formalmente. Al llegar a casa, un mensajero apareció con 520 rosas de parte de él y, como tenía tiempo, se puso a contarlas una por una. Faltaba una. Entonces lo llamó encendida para reclamar y al rato él se presentó con la flor perdida en la mano. Ella lo tildó de ridículo y el terco la siguió con la intención de demostrarle quién hacía el papelón de verdad. Más tarde, Dao-min viajó al pueblo para pedir la mano de Chiang Kai como corresponde. La madre de ella, sensata, sugirió que primero informara a su propia madre, porque no era correcto avanzar sin esa bendición. Acto seguido, él, impulsivo, abrió una videollamada con Feng y anunció que se casaría con Chiang Kai. La madre, severa, le recordó que el matrimonio no era un juego y que debía planearlo en serio. Especialmente por la familia de la chica, aún así, le dio el visto bueno. Lo despachó de la llamada y siguió con lo suyo. Después, ya en la universidad, él terminó de firmar autógrafos, porque su cara famosa atraía miradas a montones. Y Chiang Kai reparó en los mismos zapatos verdes del primer día, esos con los que él le pisó el teléfono. Por pura superstición cansada, decidió que mejor desterrar ese par por la mala suerte que cargaba. De inmediato, los amigos pidieron permiso para llevárselo a una despedida de soltero improvisada, y ella, entre risas, dijo que se lo quedaran un rato. Sin embargo, él regresó a su lado y ella lo empujó de nuevo hacia el grupo. En el camino, Chiang Kai tropezó y lo arrastró en la caída. Ambos se levantaron rápido antes de que alguien notara el papelón. Y, al ver el zapato roto de ella, él la llevó a comprar un par nuevo. Ya en la tienda, soltó que debían volver a casa juntos y ella lo fulminó con la mirada, porque casarse no significaba empezar a llevarla y traerla a su antojo. Entonces él aclaró que la quería con su abuela para tomarle medidas del vestido, nada más. Así fue, la abuela la midió con calma, como quien ya la hubiera recibido 1000 veces. Y cuando él entró preguntando si todo había terminado, ella bromeó por lo bajo, y él la tomó suavemente por la nuca con esa confianza suya tan descarada. Al final, él había preparado una atmósfera romántica, calculada al milímetro, para reafirmar sus sentimientos una vez más, mientras a lo lejos, más de un soltero presente soltaba un suspiro frustrado ante la escena. Un día, la madre de Dao-min planeó visitar a la familia de Chiang Kai para cerrar detalles del matrimonio. Sin embargo, canceló a última hora y avisó que no lo aprobaba, como si todo hubiese sido un teatro para no irritar a su hijo. Entonces Chiang Kai le aclaró a su familia que no interfiriera en nada entre ella y él, porque bajo ninguna circunstancia permitiría faltas de respeto hacia los suyos. Y, además, se haría cargo personalmente de lo que viniera. Acto seguido, fue a buscar a sus amigos para saber qué demonios pasaba. Fue ahí cuando Mei Tuo le contó que Dao-min llevaba desaparecido desde el día anterior, lo que olía a maniobra premeditada. Por lo tanto, el grupo decidió colarse en la mansión sin hacer ruido. Aún así, la abuela los vio y hasta parecía que los esperaba. Con calma, les dijo que Dao-min estaba encerrado adentro. Cuando entraron, lo encontraron inconsciente, ajeno a todo, con Feng sentada a su lado y echando culpas a los amigos como mala influencia. Además, sentenció que él solo se casaría con Xiaoxi por su propio bien y por el beneficio de la empresa. Mientras tanto, Xiaoxi preparaba a regañadientes su vestido, aplastada por la presión familiar. Entonces los amigos resolvieron llevar a Xiaoxi con ellos para convencer a Chiang Kai de que fuera a verlo, porque el padre lo había encerrado y él se negaba a comer y a beber hasta ponerse en riesgo serio. El plan era brutal,
mal, pero claro. Shankar debía empujarlo a casarse con Xiaoxi, aún sin querer, porque aferrarse al amor por Shankar podía terminar rompiéndolo del todo. A regañadientes, Shankar aceptó, aunque impuso una condición dura. Xiaoxi no debía invitarla a la boda en ninguna circunstancia, ya que no podría desearles felicidad. Al llegar a la casa, la madre accedió a dejarla entrar, siempre y cuando fuera para convencerlo. En cuanto Dao Ming escuchó la voz de Shankar, se incorporó desde el suelo como si regresara del apagón. Entonces ella afirmó que su amor no tenía sentido y que no era más que una distracción pasajera. Sin embargo, él no le compró la mentira, porque estaba seguro de que ella estaba preocupada y pretendía empujarlo a seguir con su vida. Aún así, él se había prometido no renunciar jamás a ese amor. Shankar se sintió pequeña frente a esa determinación, incapaz de hacer algo real por él, mientras él estaba dispuesto a sacrificarlo todo con tal de sostenerla. Conmovida, admitió que él tenía razón. Dijo que debió ser más fuerte y que jamás debió rendirse. Por lo tanto, prometió quedarse a su lado, pasara lo que pasara. Al salir de la habitación, Shankar anunció que no intentaría separarlo de ella nunca más. Y si él no comía, ella tampoco comería, incluso si eso significaba que ambos se iban a la mierda juntos. La madre le advirtió que no creyera que ese numerito la haría ceder. Shankar respondió que la verdadera vergüenza era lo que ella estaba haciendo y que la lástima debería sentirla por sí misma. Entonces salió de la casa, decidida a no moverse, ni comer, ni beber, aunque le rogaran lo contrario. Al rato llegó Xuan, furiosa por el juego macabro de su madre. No podía creer que permitiera que su hijo se apagara adentro, mientras la mujer que él amaba se plantaba bajo un aguacero. La madre replicó con una bofetada y con la autoridad de madre incuestionable, como si bajara del cielo con inmunidad total. El día se hizo eterno, con Dao Ming todavía en huelga y Shankar inmóvil bajo la tormenta. Finalmente, intervino Xiaoxi para poner un freno. Dijo que no se casaría. Su propio padre se sumó en contra del enlace y urgió a Feng a soltar el control y permitir que la pareja se reuniera. A cambio, Xiaoxi entregó el contrato comercial cerrado, ese que la madre deseaba desde el principio. En consecuencia, avisaron a Shankar que todo volvía a su lugar y que ya nadie volvería a separarla de Dao Ming. Sin embargo, en cuanto entró a la habitación, se desplomó de puro agotamiento. Al despertar, todo le supo a sueño extraño. Oyó a Chimène afirmar que Dao Ming se había ido a Londres para casarse con Xiaoxi, y ella sintió ese déjà vu podrido, como si viviera un bucle infinito. En ese estado, chocó con un hombre en el pasillo y volvió a desvanecerse. Cuando abrió los ojos, Dao Ming estaba ahí, de traje, esperándola, y soltó que solo se casaría con ella si lo obedecía, con ese aire narcisista de antaño que helaba la sangre. De pronto desapareció y apareció Xuan para plantear una opción absurda, que eligiera a uno de los F4 y se casara con él en su lugar. Shankar rechazó a todos porque solo quería a Dao Ming. Fue entonces cuando revelaron el plan final. Si no iba a casarse con nadie más, la única salida que quedaba era casarse con el propio Dao Ming. En ese instante entró el novio, esta vez con una propuesta de verdad. Todos se rieron, casi burlándose de lo fácil que ella había caído en la puesta en escena. Y la hermana lo empujó hacia adelante con un ya basta, cásate y terminemos con el show. Así se casaron, por fin, clausurando un drama interminable que había dejado a todo el mundo con dolor de cabeza. Un amanecer, un olor a quemado los sacó de la cama. Descubrieron a Feng intentando prepararles el desayuno y fallando estrepitosamente. Con una mezcla rara de orgullo y derrota, dijo que sería el primero y el último desayuno que les cocinaría, porque pensaba irse, vivir por su cuenta, conocer gente nueva y, por fin, tomar el control de su vida. Estaba harta de enterrarse en el trabajo y necesitaba un reinicio decente. Entonces, con ese cierre inesperado, la casa respiró distinto. Con el correr de las semanas, la pareja se acomodó a una felicidad sencilla. Jugaron, bromearon y patearon la ciudad juntos, como cualquier matrimonio que, después de tanto golpe y contragolpe, por fin aprende a caminar del mismo lado.